Emiliano García Paje trata de parar la construcción del almacén nuclear. No vamos a permitir que se establezca un basurero nuclear que, más allá de otras consideraciones, se hace además en el alero, digamos, de la seguridad. Fue en su gobierno en el que se establecieron las pautas por las que este tipo de infraestructura tenía que guiarse con absoluta seguridad. La ley deja claro que las instalaciones de este tipo se hacen si hay consenso social. Y esa competencia no es de la comunidad autónoma, es del Estado. No descartamos ningún tipo de medida judicial y política. Lo que van a intentar es hacer ruido. Intentando ir primero por las buenas. Pero yo les recordaré en cada momento que esto es un proyecto que trae causa del gobierno socialista anterior. Pero ¿y qué tiene que decir al respecto el alcalde de Villar de Cañas? Esta noche José María Sainz se sienta en el plató del Cascabel para hablar sobre el bloqueo del almacén nuclear. A continuación, en el Cascabel. Aquí tenemos a don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Buenas noches, ministro. Buenas noches, don Antonio. Respóndame usted a esa pregunta del barómetro. Sobre el líder del PSOE. No me atrevo. Bueno. Es difícil llegar a la cota de Zapatero, todo es posible, pero es difícil. Ahí está siendo usted diplomático del Sayer. Que queda tiempo. Se ha despachado bien. Apunta maneras. Sí, sí. Bueno, pues yo le voy a preguntar a usted, ministro, vamos a ver, pero ¿ve usted, por ejemplo, a Pedro Sánchez al frente de un gobierno con Podemos, con los independentistas, con la extrema izquierda, si el PP gana las elecciones de noviembre, de finales de noviembre o diciembre, pero no consigue esa mayoría suficiente para poder formar gobierno? Bueno, gane o no gane el PP, lo que sería una catástrofe nacional es un gobierno PSOE-Podemos. Es decir, en meter en el gobierno a una fuerza Podemos, que tiene sus modelos en Grecia con Syriza y en Venezuela con el movimiento bolivariano, arruinaría todo el esfuerzo que se ha hecho en estos 3 años y medio, arruinaría todos los sacrificios que hemos hecho y arruinaría todas las expectativas de España. Syriza tardó exactamente 4 meses en cargarse todo lo que había hecho Samaras. Samaras, cuando se despide, había puesto a Grecia en el sendero del crecimiento, estaban creciendo, estaban ya ahorrando y por tanto podían tener capacidad de pagar la deuda, y bastó la llegada de Syriza para que todo eso se fuese por el sumidero. Total, para aceptar unas condiciones mucho más duras que las que se habían ofrecido a Samaras y mucho más duras que le habían ofrecido antes del referéndum. Cosas del derecho a decidir unilateral. Bueno, pues sobre eso, en ese sentido, recientemente ha dicho usted, sería lamentable que un gobierno que ha superado la crisis no consiguiera seguir, o sea, no ganara las elecciones y siguiera. ¿A qué achaca usted, ¿a qué achaca usted, por ejemplo, el hecho de que el gobierno al que usted pertenece esté siendo ponderado fuera de nuestras fronteras, esté siendo, en fin, de alguna forma muy reconocido por sacar a España de la crisis, por conseguir que ahora estemos en crecimiento económico, camino del 3 y pico %, por conseguir crear empleo, y sin embargo, dentro no se rentabilice electoralmente todo eso? Vamos a ver, yo creo que al gobierno y al Partido Popular nos han hecho mucho daño muchas cosas. Nos ha hecho mucho daño la corrupción. La gente no entiende que gente que esté en un puesto político se aproveche de un puesto político, que se sirva de un puesto político en vez de utilizar el puesto político para servir a los demás. Eso ha sido demoledor para nuestros militantes, demoledor para nuestros simpatizantes y demoledor para nuestros votantes. Y en segundo lugar, y esto es un hecho objetivo, cuando uno está en una situación económica como la que estaba España el 22 de diciembre de 2011, cuando tomamos posesión, al borde del rescate, al borde de la quiebra, al borde de haber sido Grecia, de haber tirado las llaves y decir administrenos ustedes porque los mercados financieros se nos han cerrado, nadie nos da dinero y para que nos lo den ustedes tienen que gobernarnos ustedes, fíjese dónde está Grecia, pero eso ha obligado a hacer unos sacrificios gigantescos. La gente pierde la memoria y cuando se va a votar es muy malo perder la memoria. Miren, en aquel momento España tenía un endeudamiento masivo de empresas y familias. Tenía un sector inmobiliario en caída libre y habíamos perdido competitividad en todos los sectores. Y eso se había traducido en que estábamos destruyendo riqueza a más velocidad que nadie, destruyendo empleo a más necesidad que nadie
teníamos un déficit con el exterior, la balanza por cuenta corriente, que llegó a ser el más alto del mundo en términos relativos, y las cuentas públicas habían desplomado. Y llegamos a tener un déficit del 9%. En 2 años se perdieron 70.000 millones de recaudación. Y cuando uno no tiene dinero, pues hay que apretarse el cinturón. Y por si eso fuera poco, teníamos un sector financiero al borde de la quiebra. Y cuando el sector financiero está al borde de la quiebra, no hay crédito, no hay crecimiento, no hay empleo. Y ha habido que hacer un programa de ajuste brutal. Yo sí tengo una política especialmente querida, es la política de cooperación. Yo he tenido un presupuesto de cooperación que ha sido el 20% del que tenía mi antecesora socialista. No se ha reducido en un 20%, ha sido el 20%. Y con ese presupuesto tuvimos que competir en el Consejo de Seguridad. Turquía tenía para el Consejo de Seguridad 250 millones de euros. Nosotros teníamos 1 millón de euros. Nos lo gastamos todo y tuvimos que celebrar el ingreso en la representación permanente como Concha Piquer, brindando con vino español. Turquía tenía reservado el Waldorf Astoria, se quedó vacío, pero lo tenía reservado porque lo podía hacer. Y cuando la gente se aprieta el cinturón, pues claro, simpatía no te tiene. Es decir, el precio que hemos pagado en este viaje ha sido inmenso. Insisto, corrupción y los efectos de la crisis económica que han tenido un efecto demoledor sobre los partidos tradicionales. Y ahora, por ejemplo, hablaba usted antes de Grecia, pero lo que hemos vivido y visto en Grecia, esa huida hacia adelante con el referéndum, esa marcha atrás sobre los presupuestos que quería plantear en Bruselas, etcétera, etcétera, ¿al final cree que eso puede beneficiar, por ejemplo, a una opción política como la que representa el gobierno de España y perjudicar a esa otra opción populista de extrema izquierda que es Podemos y sus... Bueno, es que si alguien se presenta a unas elecciones diciendo que se van a atar los perros con longaniza, pues normalmente te votan. Lo que pasa es que a los 3 días, cuando resulta que los perros no se atan con longaniza, pues se crea una frustración enorme. Y creo lo que le ha pasado a Tsipras es que se ha cargado su partido y ahora tiene que apoyarse en los partidos de la oposición para sacar las cosas adelante. Es decir, la vida, no solo la política, hay cosas que son posibles y cosas que no lo son. Y en política tú tienes que prometer solo lo posible. Prometer lo imposible te puede dar réditos electorales a muy corto plazo, pero a la larga eso se vuelve contra ti, crea una frustración ciudadana en que la gente se enfada y dice, usted me ha engañado. Y en ese sentido dice usted, preocupa más en la Unión Europea Podemos que Cataluña, que la situación en Cataluña, en fin, ese desafío soberanista. A ver, explíquese. A mí me preguntan mucho más por Podemos. Es decir, Podemos, visto lo que ha pasado con Syriza, podría crear una crisis en una economía que es la 4ª economía del euro. Esto no es Grecia. Y Grecia se puede absorber, España no se puede absorber. Eso es evidente. Si España entrase en una vía de quiebra, habíamos acabado con el euro. Todos son conscientes de eso. Y también son conscientes de que lo de Cataluña no va a ningún lado. Es decir, que puede haber mucho ruido. Pero es que Cataluña lo que más vive del conflicto. Más sin conflicto no es nadie. Entonces, cada día es como Groucho Marx, ¿no? Más madera que es la guerra, porque es que si se acaba el conflicto, lo que se le aplica es el rey está desnudo. Es decir, es que usted tiene que explicar la gestión de su gobierno, que ha sido el peor gobierno que ha tenido Cataluña en mucho tiempo. Tendría que explicar las cuentas de convergencia, tendría que explicar qué es lo que va a hacer usted y tendría que explicar la pregunta clave que se tiene que hacer un votante. ¿Cómo puede sobrevivir una Cataluña que no esté reconocida por Naciones Unidas, no acceso al Fondo Monetario Internacional y que no esté reconocida por la Unión Europea, no acceso al Banco Central Europeo? ¿En cuánto traduce usted la pérdida de cada catalana y catalán concreta? Por los estudios que yo tengo, es que el bajón de nivel de vida inmediato sería aproximadamente del 30% y entraría en default, en quiebra, inmediatamente. Tiene una deuda acumulada la más alta de España, sin acceso a los mercados financieros, no lo tiene, por eso tiene que acudir al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, e insisto, sin acceso al Fondo Monetario Internacional y sin acceso al Banco Central. Yo creo que ellos saben que eso no es viable, pero no puedes invitar a la gente a que te siga una aventura en que no es viable, salvo que eso te sirva, para lo que he dicho, para vivir en el conflicto.
Al presidente Mas, antes de inventar esto, le pitaban porque la educación, porque la sanidad, porque los servicios sociales. Ahora están discutiendo otra cosa y todos son aplaudimientos. Claro, todo eso está muy bien, pero llega un momento en que esto no es posible. ¿Pero usted cree que llegará un momento en que no van a pasar esas líneas rojas? Bueno, todo esto es un juego en el que estamos planteando posibilidades. Ahora vienen las elecciones plebiscitarias que se quieren plantear, pero no van a dar ese paso último definitivo porque saben que eso es caer en el abismo. Yo creo que él se ha metido en un camino, en una rampa, un tobogán, en que él no puede parar. Es decir, yo creo que no tiene más remedio que ir, si tiene mayoría, a una declaración unilateral de independencia, que el Tribunal Constitucional declararía nula y sin efecto jurídico alguno desde el primer momento, y probablemente a partir de ese momento se vaya. Pero él no puede parar. Es decir, es que lo que ha hecho Mas, y Paco Maruenda es catalán y me corregirá si digo alguna cosa rara, ha provocado una fragmentación en la sociedad catalana irreversible. Ha logrado que una coalición que era Convergencia y Unió, que estaba en la centralidad política y que era capaz de negociar con todo el mundo en el Parlamento, en Barcelona y en el Parlamento español, en este momento la coalición se haya roto y que su partido, que es Convergencia, tenga que presentarse camuflado en una lista que está encabezada por un comunista. Es decir, decirle a una señora convergente del Paseo de Gracia que tiene que votar a un comunista es bastante complicado. Pero es que ha hecho más cosas. Es que ha provocado una división en el Partido Socialista de Cataluña, que era un partido central también en la gobernabilidad. Ha creado otra escisión en Unión Democrática de Cataluña. Y en definitiva, todo esto a quien ha beneficiado hasta ahora es a la extrema izquierda. Ha logrado que la señora Colau esté en el Ayuntamiento de Barcelona. Ha logrado que de las candidaturas que se presenten, 3 estén encabezadas por la extrema izquierda. Una, el de Podemos y todo este tinglao, la CUP, que son trotskistas, y la Convergencia, que está, insisto, encabezada por Romeva, con el cual he estado yo 10 años, y que es comunista y bien comunista, vamos. Entonces, dices, bueno, pero toda esta fiesta, ¿a qué ha conducido? Y a que otra cosa muy importante, a que el poder está en la calle, porque es que en esa lista quien la maneja es la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium y la Federación de Municipios. Yo creo que si en esa lista, y Paco me corregirá otra vez, Mas tiene 10 personas de su fidelidad sobre 135, es todo lo que tiene. Con lo cual, sea cual sea el resultado, y tengan o no tengan mayoría, va a ser un Parlamento extraordinariamente fragmentado. Y no está la Madalena para tafetanes, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos muchos problemas que resolver en España. La Unión Europea tiene muchos problemas que resolver. Grecia es uno, pero viene el referéndum del Reino Unido. El mundo está cambiando. Claro, encontrarse con un Parlamento que es una especie de asamblea popular en que no se sabe quién es quién ni a quién representa, porque aquí los únicos que conocemos un poco en la lista esta es la pareja del año, que es Mas y Oriol Junquera. El resto no se sabe, o sea, es una cosa muy extraña. Y Cataluña, que es un país al que yo quiero muchísimo, soy nieto de catalana, y que he admirado siempre por su sensatez, por su capacidad de progreso, por su europeísmo, que esté sometida a esta especie de experiencia psicótica es realmente muy peligroso. Pero aún así, ministro, ¿el gobierno está preparado, por ejemplo, para aplicar el artículo 155 de la Constitución? Que supondría suspender la autonomía si se pasa. Lo que no le vamos a hacer, el gobierno lo que no le va a hacer es la campaña al señor Mas entrando a discutir hipótesis que no están encima de la mesa. Lo que sí le digo es que el gobierno no va a tolerar ningún acto contrario a la ley y que tiene todos los remedios para vulnerar la ley si la ley se infringe. Por tanto, haremos lo que haya que hacer con gradualidad y proporcionalidad. Pero yo lo que sí le aseguro es que con este gobierno la bandera de España no se arría en Barcelona. Usted, que es uno de los impulsores de la llamada marca España, antes hablábamos de que preocupa más Podemos que Cataluña. Desde el punto de vista de las inversiones, ¿está usted detectando
una paralización temporal de esas inversiones que pueden recalar en España como consecuencia de este desafío soberanista, como consecuencia de la incertidumbre de las elecciones de noviembre, que pudiera la extrema izquierda en llegar a Barcelona condicionar el gobierno? y en Madrid se han paralizado las inversiones inmobiliarias que estaban programadas antes de las elecciones municipales del 24 de mayo. Sareb, la sociedad pública que tiene suelo, ha detectado que las operaciones inmobiliarias han parado hasta que ver qué pasa en las elecciones generales. Y es absolutamente normal. Vivimos en un mundo que tiene 193 estados, que hay sitios para invertir, para aburrir. Bueno, nadie va a invertir en un sitio donde vean más menor riesgo. Digo, voten ustedes, hagan ustedes lo que les parezca bien y yo tomaré la decisión que quiera. Es decir, estaban invirtiendo, los capitales habían vuelto a España en cantidades masivas, incluso al sector inmobiliario. Pero ahora, como han pensado que podemos cargárnosla, pues dicen, bueno, pues esperamos a ver qué hacen ustedes. Anteayer conocíamos las sanciones que desde el Comité de Antiviolencia se proponen para este tipo de actos de desagravio contra los himnos, el himno de España, el rey de España, los símbolos, etcétera, etcétera. ¿No se debería legislar para que esto no se repitiera el próximo año? Que la legislación fuera clara y contundente y esos ataques contra los símbolos. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero ¿en el gobierno existe ese ánimo de hacer algo? Bueno, lo que hemos pedido es que se produzcan las sanciones y se han producido. Es decir, si usted manifiesta un comentario, un insulto racista, antisemita, machista y tal, le pone a usted una multa y todo el mundo le parece bien. Usted puede pitar el himno de España y pitar al rey de España y a todo el mundo le parece muy extraño. Oye, ¿y por qué? Es decir, yo creo que hay unos valores, unos principios que hay que respetar y uno de ellos es la convivencia. Y no se puede pitar a un himno que hay muchos españoles que lo queremos. Es decir, oiga, pues mire usted no puede hacer eso. Yo no pito el segador, me pongo de pie, estoy respetuoso con el segador como estoy respetuoso con el himno regional valenciano o cualquier himno que represente el sentimiento de un pueblo. ¿Pero cree usted que haría falta algún tipo de reforma legal para que eso estuviera claramente tasado desde el punto de vista legislativo? No lo sé, pero yo creo que más allá de lo que es una multa económica. No, pero es que esa multa se ha producido porque se ha entendido que es un ilícito y se ha entendido que es un ilícito porque hay una legislación que dice que es un ilícito, luego por tanto eso debe haber sido suficiente. Si hay que hacer más, no lo sé, pero que esto se ha podido multar porque hay una ley que dice que eso no se puede hacer. Pero esa ley existe. Bueno, enseguida abro ya la entrevista a la mesa. Permitidme, le pregunto antes de nada. ¿Se sabe algo de los 3 periodistas españoles secuestrados en Siria, ministro? ¿Cómo están las cosas? Ya sabe usted que de ese tema no voy a hablar. Estamos todos los días recibiendo información que hay que confrontar, que hay que conformar y el tema está avanzando razonablemente bien. Pero en esto de los secuestros yo llevo 43 meses y 7 días en el cargo y he tenido ya suficiente experiencia como para saber. Tuve 2 españoles en Mali, tuve 2 españolas en Somalia, tuve 3 periodistas en Siria. Eso que hayan conocido los medios de comunicación, ha habido otros muchos que se han podido solucionar antes de que el tema haya saltado a los medios de comunicación. Y la lección que he aprendido es que cuanto menos se hable, mejor. Y hay experiencia en cualquier caso para resolver este tipo de conflictos, que eso es importante. Lo que hay, le puedo decir, es un enorme interés. Si hay algo que a mí como ministro, y supongo que a cualquier otro ministro del gobierno le angustia, es encontrarte con situaciones que no dependen de ti, que no controlas tú, que tienes que esperar que haya otra parte que dé un paso, porque te sientes muy impotente. De una parte y de otra estás viendo la angustia de unas familias que están pidiendo una información. Y esto lo hemos manejado. Somalia y Mali es que duraron mucho tiempo y yo espero que esto lo arreglemos mucho antes, ¿no? Bueno, confiamos en ello. Jaime González, venga, y después Marunda, a ver si le corrige o no el ministro. El otro día leía... Marunda es un sabio, es un historiador, y si me corrige me parecerá bien. Es el doctor Marunda. Yo también, Mi doctor. El otro día me he perdido. Quiero recordar, leí una entrevista que le hacía, me parece que era en El País, donde le preguntaban: oiga, ministro, usted que en su día fue partidario de reformar el sistema de financiación, pues para tratar de arreglar el problema de Cataluña,
¿Sigue usted siendo partidario? Y la respuesta suya, la verdad es que me llamó la atención. Usted dijo algo así como, ya no, porque no se puede negociar los estatutos de una comunidad de vecinos con alguien que quiere prender fuego al edificio. ¿Usted de verdad pensó que esto se arreglaba con dinero? No, vamos a ver. El sistema de financiación hay que reformarlo, con independencia de que Cataluña tenga un agravio. Las balanzas fiscales dicen que hay comunidades que han sido discriminadas y perjudicadas. La mía es una, la Comunidad Valenciana, y hay que ir a una reforma del sistema de financiación. Hay que hacerlo con una gran reforma fiscal, que es la reforma pendiente, porque aquí seguimos con la reforma Ordóñez, que es del año 77, y todo está cambiado. Los principios no son los mismos, la economía española era una economía cerrada y ahora es abierta, no estábamos en la Unión Europea y ahora sí. Hay que resolver el tema del estado de bienestar. Ya no tenemos la esperanza de las cotizaciones porque la tasa de nacimientos ha bajado y la esperanza de vida ha aumentado, y ahí hay que meter el sistema financiero. Eso hay que reformarlo. Lo que sí dije es que yo siempre he sido partidario del diálogo, de la negociación, de hablar con el gobierno de la Generalitat. Y yo fui partidario en su momento incluso de una reforma constitucional para adaptar la Constitución a los cambios que aquí se han producido, y algo trabajé en ese tema. Lo que sí dije es que con el señor Mas ya no se puede negociar. Es decir, el señor Mas ha escogido una vía, que es la vía de la ruptura, la vía de la secesión y la vía del incumplimiento de la ley. Y yo puedo hablar con usted si usted está dispuesto a moverse en el terreno con las reglas del juego. Si usted me dice, yo es que las reglas del juego no las voy a adoptar, pues ni usted, no tengo nada que hablar. Cuando el tema se plantea en términos de cargarse la unidad de España, yo con un señor que dice eso no tengo absolutamente nada que hablar. Doctor Maruenda. Muchas gracias por lo, doctor, pero me lo vas a desgastar, querido amigo, ¿no? Yo le quería preguntar, porque las últimas elecciones nos han mostrado que la izquierda está muy movilizada. El dato importante es que el PSOE, en las 12 comunidades donde hay elecciones, el PSOE pierde 500.000 de votos, o sea que el peor resultado de su historia, o sea que es para no sacar mucho pecho, pero en cambio se movilizan más de 1,5 millones de votos de izquierda. ¿Cree usted que a estas alturas el PP está en disposición de volver a movilizar su voto, volver a seducir? ¿Y cómo ve al presidente? Usted, que es amigo suyo desde hace muchos años, se lo conoce mejor que nadie, ¿lo ve con ese estado de ánimo? El presidente no tiene amigos, tiene colaboradores. Bueno, volveremos a ser amigos cuando deje de ser presidente. Vamos a ver, yo al presidente le veo siempre bien. O sea, creo que que Rajoy tiene muchas cualidades. Tiene una, que es que no confunde los tiempos, no se altera, lo cual para llevar un barco es muy importante, y no se ha alterado. Y le veo animado, cree que las elecciones las vamos a ganar, yo también lo creo. La duda es si la vamos a ganar por la mayoría suficiente como para gobernar, o va a ser posible una mayoría alternativa que sería PSOE Podemos. Eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Y yo creo que tenemos que explicar que quizá hemos estado todos, y yo me acuso el primero, mucho tiempo en los despachos y muy poco tiempo haciendo pedagogía, y creo que eso hemos cometido errores, errores muy importantes en el tema de los militantes del PP que han metido la mano en la caja. Nos han hecho un daño atroz al partido, al gobierno y al país. Pero hay que salir, yo creo que sí vamos a ganar las elecciones, vamos a ver si hay mayoría, porque la otra alternativa, insisto, sería muy mala. Ministro, una observación y una pregunta. A ver. La observación, ha dicho usted que no sería bueno para España un gobierno de la nación conformado por PSOE y Podemos. A mí me parece que somos bastante los españoles que entendemos que una coalición en el Palacio de la Moncloa de socialistas y de comunistas quizá va contra el correr de los tiempos, quizá va contra la economía y quizá va contra los intereses de España y de los españoles. Una coalición de socialistas y de comunistas. Es una impresión y esa es la observación. La pregunta: ¿por qué hay que cambiar la ley electoral para que tenga un bonus o una prima el partido más votado? Y en caso afirmativo, ese cambio tiene que ser a nivel solo de ayuntamientos o también de comunidades y a nivel de unas elecciones generales. Vamos a ver, el otro día estuve con Miquel Roca hablando largo y tendido. Los dos estuvimos en las Cortes Constituyentes, y en las Cortes Constituyentes lo que había era una obsesión: no repetir los errores que se llevaron por delante a la Segunda República. Y uno de los errores que se llevó por delante a la Segunda República es que no hubo nunca mayorías parlamentarias sólidas. No hubo mayorías parlamentarias que asegurasen la estabilidad.
Y fuimos a un sistema, que es el que tenemos ahora, que estaba previsto para que hubiese dos grandes partidos, prima mucho a las mayorías, hasta hace muy poco entre los dos grandes partidos teníamos el 80%, y el otro secreto, que eso ya no lo puede hacer un decreto ley, pero sí el sentido común, es que los dos grandes partidos, estos que copan entre los el 80%, se mueven en la centralía política. Son partidos moderados que pueden llegar a consensos y que saben cuáles son las líneas rojas que no se pueden pisar. Y eso es lo que nos ha garantizado estos 40 años de democracia y prosperidad. Es decir, si usted ve las cifras de cómo estaba España en el 77, cómo está ahora, se da cuenta hasta qué punto lo que tenemos vale la pena y hay que conservarlo. Hemos cambiado el mapa electoral, desde las europeas y las municipales, y tenemos los dos grandes partidos moviéndose en el entorno del 30% y dos partidos emergentes, ninguno con capacidad para tener una mayoría suficiente. Entonces yo creo que hay que cambiar la ley electoral para dar estabilidad. Grecia, Syriza tiene un bonus, lo mismo que tiene Italia. Porque yo creo que, decía el otro día Felipe González, es que hemos ido a un panorama como el italiano, pero sin italianos. Y entonces eso es bastante complicado de manejar. No está mal visto, no está mal visto. No. Entonces yo creo que tenemos que garantizar la estabilidad. Mire, es que los problemas que tenemos que resolver, lo insisto mucho, son muy importantes. Tenemos que reformar todo el sistema fiscal para garantizar, entre otras cosas, las pensiones, la educación, la sanidad, lo que es la imagen de marca de Europa. Y para eso necesitas grandes mayorías. Yo creo en las grandes mayorías. Y a mí la alternancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular no me ha creado nunca ninguna preocupación excesiva. He ido razonablemente bien. El problema son las ocurrencias y los inventos en un momento en que esto no está para ocurrencias. Ya hemos visto, lo de Grecia es para nota, ¿eh? Es que al ministro que mandaron a negociar lo más grave que tenían que hacer, le quieren condenar por alta traición, lo cual dice, es una cosa... Yo solamente he visto... Anteayer era un héroe nacional, pero sobre todo, si era esto, ¿cómo lo mandó usted a negociar? Es decir, de héroe a traidor. Claro, yo esto solo lo he visto en Corea del Norte, en que le metieron un misil a un general que se durmió en un desfile. Está muy feo dormirse, pero... Ahora, ¿está dispuesto el gobierno a hacer esa reforma electoral sin el acuerdo del... No, ¿No hay tiempo de aquí a noviembre? No, y desde luego yo le digo una cosa, y es mi opinión personal. Ya sabe que yo soy bastante libre pensador. Yo una reforma electoral no la haría nunca sin el consentimiento de los grandes partidos. Es decir, ¿sabe usted dónde empieza, entre otras cosas, el gran drama de Cataluña? En Tinel. Cuando se empeñan en cambiar el estatuto, que es el bloque constitucional, prescindiendo de uno de los dos grandes partidos, que es el Partido Popular. Y el Partido Popular no puede cometer el mismo error de intentar cambiar lo que forma parte del bloque constitucional, y las reglas del juego lo son, sin el acuerdo del otro partido. Es decir, lo importante en esto es que todos, cuando vayamos a votar, aceptemos las reglas del juego y respetemos el resultado electoral. Eso es la primera norma de la democracia. Y la República se hundió porque ninguno estaba dispuesto a respetar el resultado electoral. Gana la izquierda en el 31, agosto del 32. Gana la derecha en el 33, revolución del 34. Gana el Frente Popular en el 36, el alzamiento. O respetamos eso es, como dirían en México, tocar la madre, ¿eh? Tocar el tema electoral, eso hay que hacerlo todos juntos. Pero esa es mi opinión, ¿eh? La ley electoral en España, ¿verdad?, es previa a la Constitución. Absolutamente. Primero fue la ley electoral y después se hizo la Constitución. Yo le quería preguntar por Venezuela, ministro. El presidente Maduro nos está atizando de lo lindo, y yo creo que la última ocurrencia supone un paso más en gravedad. Ha llamado al presidente del gobierno español sicario, es decir, le ha llamado delincuente, y además creo que de uno de los delitos más graves, ¿no? Le quería hacer varias preguntas al respecto. ¿Hasta cuánto más puede aguantar un gobierno, como en el caso del español? Más afrentas de ese tipo, que insisto, me parece de extremada gravedad la última, llamar sicario al presidente. ¿Hasta cuánto más se puede aguantar? Y si se contempla la posibilidad, por remota que sea, de que se llegaran a romper relaciones diplomáticas con Venezuela, y qué consecuencias podría tener. Vamos a ver, romper relaciones diplomáticas. España tiene relaciones diplomáticas con los otros 192 países de Naciones Unidas. Tenemos relaciones diplomáticas con Corea del Norte, que nos parece que sea un régimen similar al nuestro, ¿no? Entonces romper relaciones diplomáticas es muy serio.
En Venezuela hay 200.000 españoles, serán más con la memoria histórica y probablemente con la nacionalización de sefardíes. Somos el primer inversor en Venezuela, 8 veces más importante que Alemania, y Venezuela forma parte de la comunidad histórica de naciones iberoamericanas. Es decir, eso yo francamente no lo contemplo. Los insultos forman parte y yo creo que vamos a asistir a esto hasta las elecciones del 6 de diciembre. Es un tema electoral más y cada vez que se produzca yo haré lo mismo, es decir, llamaré, decir, no estamos dispuestos a tolerar esto. Yo lo que expliqué ayer es, primero, no vamos a permitir injurias ni a las Cortes, como ha hecho, ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Rajoy, porque... ¿Pero qué se traduce? ¿Qué significa no van a permitir? Porque le he llamado delincuente al presidente. Sí, entonces yo le he dicho algo que el Nacional de Caracas ha considerado bastante inteligente. A mí no me molesta nada que usted me diga que la ley de seguridad es mejorable desde el punto de derechos humanos. Estamos dispuestos a aceptar cualquier consejo y si eso es así la modificaremos. Pero haga usted lo mismo. Yo le he recordado todos los informes que hay en esta materia, que están aquí, la comunicación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, y le he recordado una cosa. Mire, España puede equivocarse en una ley o en otra, pero nosotros tenemos una invitación permanente e incondicional a los relatores de Naciones Unidas para que vengan y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Ellos no tienen una cosa así. Digo, hombre, eso a lo mejor sería una buena medida. Pero nosotros, es que estamos otra vez en un ejemplo parecido. Este señor necesita este conflicto para ocultar lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay opositores que están detenidos. Ha habido senadores nuestros que han ido y no han podido ver a las personas que querían ver. Están en una situación económica tremenda y nada mejor que buscar un enemigo externo y que para distraer la atención, pero vamos, yo no soy partidario de formar parte de este circo del sol que quiere montar. Es decir, yo cada vez que lo haga un embajador digo, esto es intolerable y le recordaré todas las cosas que en mi opinión tienen que hacer ellos y ya está, pero yo creo que... Ya está, y no se puede hacer más que decir al embajador que es intolerable. Lo más que puede hacer temporalmente el embajador, lo más que puede hacer es volver a traer al embajador, pero es que traerse al embajador es un gesto que probablemente muchos medios de comunicación me aplaudirían, pero es que hay unos españoles allí que se quedan sin protección de la embajada y sin protección consular y muchas embajadas que lo hacen. Entonces, claro, no me parece decirlo, oiga, este lenguaje, y además una cosa que se lo dije ayer, dije, siento este lenguaje porque el pueblo de Venezuela no se merece dirigentes que tengan este lenguaje. Es decir, yo me sentiría muy ofendido, espero que ustedes también, si yo me dedicase a decir cosas de este tipo a los demás dirigentes extranjeros, y dirían, bueno, pero este señor, ¿a qué se dedica? ¿No? Bueno, en la etapa de Raúl Morodó como embajador, ¿no fue retirado durante un tiempo? No, sí, yo he retirado al embajador también. Pero hubo retirado temporalmente, ¿no? Sí, yo me traje al embajador aquí cuando hubo una ensalada de insultos. Bueno, ya está, pero luego entonces salió en televisión y dijo que éramos estupendos y dijo esas cosas. Bueno, pues ya no ha pasado nada. Entonces, yo he decidido estar muy tranquilo en este tema. Que llama al embajador, que lo llame. Que lo quiera hacer volver, que vuelva. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero no... Es decir, pues yo no me enfadé nada. Me trajeron unos ministros aquí al Círculo de Bellas Artes de Madrid a explicar las ventajas de la revolución bolivariana. Una exposición. Pues muy bien, pues háganlo ustedes. Es decir, bueno, a lo mejor es bueno que quien quiera votar a Podemos vea cuál es el modelo externo. Si no le convence el griego, pues complételo usted con este. A lo mejor la mezcla, el mestizaje cultural. Ricardo. Sí, ministro, a raíz de estos temas políticos que conocemos, es decir, derrota del Partido Popular, victoria del Partido Popular en votos, pero luego a la hora de aplicar las mayorías pues no consigue muchos ayuntamientos y comunidades, se produce una renovación en el Partido Popular, aparecen figuras nuevas como Cristina Cifuentes que apuntan
según los analistas, a que el Partido Popular pues da no un giro, pero sí acentúa su, digamos, su perspectiva centrista o busca determinados identidades por ahí. De pronto sabemos que Xavi García Albiol, por otra parte tan respetado aquí por mí mismo, pero Xavi García Albiol identifica, digamos, extrañamente, pues lo que podríamos llamar derecha dura, y así le bautizan, digamos, medios de comunicación en general y bastante unánimes, por cierto. Como diría Aznar, ¿hacia dónde va el PP? Como diría Aznar, ¿no? Yo. Medios en general, no. Sexta, Cuatro, vamos a poner el nombre a las cosas. Excepto los medios de comunicación de derechas, el resto ha calificado de derecha dura al Si luego podemos dar algún dato en algún dato concreto. Por favor, siga usted. Sin comentarios. No, el ministro es, digo, como diría el expresidente Aznar, ¿hacia dónde va el PP? Lo dijo hace 3 meses. Bueno, el PP, y cuando se hizo esta pregunta en la convención, yo dije, el PP está donde estaba y donde tiene que estar. Yo creo que el PP es un partido, lo he dicho antes, al hablar del equilibrio en la nación, es un partido de extremo centro. Es decir, y ser centrista quiere decir que tienes una visión de la economía que no es solo la eficiencia económica, eso tiene que ir acompañado de la inclusión social, tiene que ir acompañado del respeto medioambiental. Eso es un programa centrista en economía, que es lo que define a los partidos políticos en términos de derecha-izquierda. Eso es estar en el centro. Es un partido que defiende los derechos y las libertades, nadie se le ha ocurrido decir que no los defiende. Y bueno, al señor García Albiol la han calificado también, han calificado a la nueva encargada del partido en Valencia, Isabel Bonich, de extrema derecha. Yo no sé muy bien por qué, pero bueno, yo lo que sí creo es que García Albiol ha creado alguna preocupación entre aquellos sectores que no les gustaría que el Partido Popular tuviese un buen éxito en Cataluña, lo cual yo hablé ayer con él, lo cual me da a indicar que estamos en la buena dirección. Pero usted que es, perdone, ministro de Exteriores precisamente, ¿le parece que es muy de centro que un político diga que los rumanos, por poner un ejemplo, vienen a España a delinquir? No, yo no conozco esa declaración. Y no sé en qué contexto la dijo. Es que eso no lo ha dicho, además hemos tenido oportunidad de aclararlo en alguna ocasión aquí. Pues algunos de lo hemos oído distorsionado. Pero no, vamos a ver, es que ahí hay un tema que se está discutiendo ahora, en un tema muy conexo, que es el asilo. Asilo e inmigración no es lo mismo. La inmigración es gente que sale por razones económicas, el asilo es por un tema de persecución política, étnica o religiosa. Son cosas diferentes. Pero de todos modos, lo que es indudable, decía un compañero suyo, que la inmigración es una materia de plastilina, que si levantas de buen humor dices la inmigración sirve para corregir la falta de niños y garantizar el estado de bienestar, y si levantas de mal humor dices que lo que quitan es el puesto de trabajo y traen la delincuencia. Y yo creo que la inmigración hay que contemplarla muy seriamente. Es decir, lo que hemos defendido, que es lo que yo puedo explicar en el tema de asilo, en las cuotas, nos estaban planteando 4 criterios: población, riqueza, desempleo y esfuerzo. 40% los 2 primeros, 10% los 2 segundos. Y yo lo que dije, y es lo que ha mantenido el gobierno, es que la ponderación de los 2 últimos estaba equivocada. Que el empleo no podía computar en el 10% y que el esfuerzo no podía computar en el 10%. ¿Por qué? Porque cualquier política de migración de un país decente tiene que contemplar la necesidad de integrar a los que vengan. No puedes traerlos y dejarlos que se mueran en las calles. Y el primer método de integración es darles un puesto de trabajo. Luego hay que darles educación, sanidad y servicios. Y es obvio que ningún país del mundo, por rico que sea, puede integrar a todos. Entonces dije, hombre, no es lo mismo España, que tiene un 22% de paro, que un país que tiene el 3%. Y en segundo lugar dije, tengan en cuenta que los recursos que tenemos, salvo en la Cataluña además, son limitados y por tanto tenga usted en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo. Y el tema que probablemente no se ha explicado, en España, 2014 sobre 2013, incremento de los emigrantes ilegales, 15%. En Italia, 277%. Y para que hayamos tenido esos resultados ha habido que hacer una política exterior
inteligente, ha habido que hacer política de cooperación con los países de origen y de tránsito, y ha habido que dedicar mucho dinero a controlar las fronteras. Entonces, oiga, que yo estoy dedicando mucho dinero a no me ponga usted, no me cargue más en las alforjas. Entonces, lo único que dije, cuando se haga el reparto, tengamos en cuenta esas cosas. Dijeron que nos oponíamos al asilo. No es verdad. Y a las actas me remito. Pero la inmigración, insisto, hay que tratarla exquisitamente. Gracias a Dios, España no es un país xenófobo, no tenemos partidos xenófobos y no hemos tenido problemas xenófobos en ningún sitio. A ver, pregunto más concreto. Yo sí brevemente, Jaime, cuando usted observa, ministro, lo que está ocurriendo en determinados ayuntamientos, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, la retirada de bustos de don Juan Carlos o el cambio de nombre de pabellones deportivos del actual rey de España, ¿qué piensa? ¿Esto es una estrategia de generación de ruido o en el fondo es indiciario del comportamiento que tendría esta gente en el caso de que llegaran a gobernar? Es decir, revertir las actuales estructuras de nuestro sistema democrático. Yo creo que hay algo de ruido, hay algo de política espectáculo y hay mucho de mezquindad. Es decir, don Juan Carlos de Borbón fue, en una expresión muy manida, el piloto del cambio. Hicimos una transición modélica. Los que ahora quieren negar la transición se olvidan de una cosa que es muy sintomática. Nosotros, yo era de UCD y era diputado en aquel momento, aplicamos 2 amnistías. Y el día que se aprobó la segunda amnistía, inmediatamente después de la Constitución, en España no había un solo preso, ni uno, por razones políticas. Por primera vez desde 1812. Fueron unas elecciones en que concurrieron todos los partidos, sin exclusión alguna. Unas elecciones absolutamente transparentes, con una libertad de expresión. Fue una fiesta democrática. Y eso se debió en gran parte a don Juan Carlos de Borbón. Entonces, ahora quitar el busto de don Juan Carlos de Borbón me parece una enorme mezquindad y me parece un error. Es decir, si empezamos todos a quitar los bustos de los que no nos gustan, pues no sé dónde vamos a acabar. Y claro, la reconciliación nacional consistió en algo en que si nos lo cargamos, porque todo esto se basa en la reconciliación nacional, otros son técnicas, la ley electoral y no sé qué, el problema es que nos sintamos parte de un contrato social que nos dimos en el 77, que nos ha amparado a todos y nos ha permitido gobernar a todos, y los que están quitando ese gusto están ahí porque hubo una transición que les ha permitido llegar ahí. Alfonso, no sé si ha sido claro. Creo, ministro, que uno de los problemas que ha tenido este gobierno, o una de las dificultades, ha sido la de combatir una propaganda muy importante en contra de la acción del propio Ejecutivo, con hechos y con datos. Y yo quiero citar uno solamente en relación al caso de García Albiol, sin defenderlo y sin ponerme en contra. Al señor García Albiol, en su momento, por una serie de comentarios, se le acusa de ser xenófobo, racista y de incitar al odio. Y entonces un juez dice, bueno, veámoslo y estudiémoslo. Y entonces el señor García Albiol, antes de ser absuelto, porque el juez considera que no es racista, ni xenófobo, ni incita al odio, presenta un informe de la policía. En ese informe el señor García Albiol lo que pone de relieve es que la población en cuestión de gitanos rumanos, ese colectivo en Badalona, representa un 0,5% del total de la población. El conjunto de las personas, de los habitantes de Badalona, que pasan por comisaría y que hacen delitos, si se tiene en cuenta una serie de colectivos, el 25% son gitanos rumanos. De tal forma que de cada delito que comete un ciudadano que nace en Badalona o que viene de otra parte de España, etcétera, y que vive en Badalona, los gitanos rumanos hacen 50 delitos. Y eso lo tiene en consideración un juez como elemento fundamental para poner de relieve que el señor García Albiol tiene que ser absuelto porque en Badalona hay un problema objetivo de seguridad vinculado a ese colectivo. Y lo tiene en cuenta un juez. Ahora, que luego uno dice, no, pues fue una declaración de trazo grueso, lo podría haber expresado de otra forma, pero la verdad era la verdad, eso lo dijo un juez. 0,5% de la población y 25% de delitos. Entonces, es que a veces la propaganda, pues cuando se ponen los hechos encima, se derrite. La propaganda. ¿Qué hubiesen dicho algunos medios si el chistecito de que llevar a 6 millones de judíos en el 600 hacen un cenicero? Si bueno, eso lo llega a decir alguien del Partido Popular, se tiene que ir de España. Como mínimo.
no se le quepa como la menor duda. mínimo. Bueno, luego vamos a hablar de esto luego lo abordaremos. Sí, vamos a comentar porque me parece interesante, también al hilo de las palabras o lo que decía Ricardo Martín, lo que ha más o menos corroborado Maripao y lo que decía digo Alfonso que es lo que Bernal. dicen los medios. Bueno, pero no, por eso luego lo comentamos. No digo que yo, Aclararemos qué medios dicen eso. No digo para que yo diga eso. Nuestros espectadores sepan no los vecinos dónde de están Badalona que nosotros. votaron a García Albiol. Claro. Un momentito, bueno, vamos a despedir al ministro de Asuntos Exteriores, no sin antes preguntar, porque enseguida vamos a abordar este asunto. Ya sabe usted lo que está pasando con este almacén nuclear. Villar de Cañas, provincia de Cuenca, el almacén que pretende obstaculizar con una maniobra dilatoria, podríamos decir, el actual presidente de Castilla-La Mancha, sujeto a los podemitas, que son los que le han hecho presidente, y le han dicho, esto no puede seguir adelante. Y García Paje ha dicho, pues que no salga adelante. ¿Cómo lo hacemos? Ampliando una zona de protección medioambiental para que las grullas no tengan ningún problema a la hora de abrevar, si se me permite la expresión, porque es un pájaro, en una laguna o en un humedal cercano. El caso es que se amplía la zona de protección ambiental o medioambiental nada más y nada menos que en 25 hectáreas. O sea, que es una cosa... Venga, al cementerio, vamos. Sí, claro, luego ves tú el lugar donde se está construyendo, se pretende construir el silo en cuestión, y es un secarral, no hay ni piedras. Es tremendo, es que no hay... Ahí no vive nada, absolutamente nada. Pero da igual, Antonio, si no hay grullas ya las llevará García. El gobierno ya ha reaccionado, creo que su colega, el ministro de Justicia, ha dicho, oiga, una declaración de interés general del Estado evidentemente tiene más rango o es superior a lo que pueda declarar un gobierno autonómico. ¿Van a tener ustedes que llegar a ese extremo? Para que se construya. Mire, yo... Ese tema no lo... Sí, no, yo barro la esquina que me toca barrer y esa no es la mía. Yo esto de las grullas, pues me parece muy bien, pero no me lo sé. Cuando las lleve Paje hablaremos. En cualquier caso, fijaos lo que ha dicho el ministro Soria, titular de Industria, que advierte que el recibo de la luz podría subir hasta un 30% si no se hace el almacén nuclear. Sí, que eso no es serio. Ahora vamos a hablar de esto porque esto es un tema que tiene unas consecuencias económicas importantes. Don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores. Gracias, muy buenas Antonio, noches. que descansen ustedes, que se lo merecen, y nos veremos en septiembre. Si tienen la amabilidad de invitarme otra vez. Será usted invitado, por supuesto, faltaría más. Emiliano García Paje trata de parar la construcción del almacén nuclear. No vamos a permitir que se establezca un basurero nuclear que, más allá de otras consideraciones, se hace además en el alero, digamos, de la seguridad. Fue en su gobierno en el que se establecieron las pautas por las que este tipo de infraestructura tenía que guiarse con absoluta seguridad. La ley deja claro que las instalaciones de este tipo se hacen si hay consenso social. Y esa competencia no es de la comunidad autónoma, es del Estado. No descartamos ningún tipo de medida judicial y política. Lo que van a intentar es hacer ruido. Intentando ir primero por las buenas. Pero yo les recordaré en cada momento que esto es un proyecto que trae causas del gobierno socialista anterior. Pero ¿y qué tiene que decir al respecto el alcalde de Villar de Cañas? Esta noche José María Sainz se sienta en el plató del Cascabel para hablar sobre el bloqueo del almacén nuclear. A continuación, en el Cascabel. Ahora después saludamos al alcalde de Villar de Cañas, provincia de Cuenca. Pero antes, Cintia Díaz, me dice que está muy animado el barómetro. Sí, es una pregunta que ha gustado. Que les hemos hecho esta noche. Venga. Sí, pues la pregunta es si es Pedro Sánchez el nuevo Zapatero. Domingo aplica ese refranero que alguien vendrá que bueno te hará, dice que sí, que es peor. Tenemos más comentarios como el señor Don Pimpón, dice es aún peor. ¿Pero por qué es aún peor? Nos lo dice por... Bueno, es uno de nuestros cascabeleros habituales que nos dice que si a Pedro Sánchez sumamos Pablo Iglesias y Podemos, pues serán pactos imposibles para España. Por eso nos dice que será peor. A esta hora, bailando entre el 55 y el 56% de ustedes nos dicen que sí, pero ya saben, pueden seguir llamando y, por supuesto, comentando el programa. Bueno, está eso muy animado. El gobierno ha reaccionado hoy ante el intento del presidente de Castilla-La Mancha de frenar la construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca. Emiliano García Paje, exigido sin duda por Podemos, el partido que le hizo presidente, con sus 3 votos, está intentando bloquear el llamado cementerio nuclear, ampliando una zona especial de protección ambiental para las grullas, porque son grullas lo que por ahí pulula. ¿Cuántas? A 25.000 hectáreas. Luego le preguntaremos al alcalde. De tal forma que ese silo, ese almacén a construir, quede dentro del espacio
a pesar de que el terreno en cuestión, no sé si el alcalde nos matizará, es un secarral, es un desierto, al menos lo que se ve por ahí, donde trabajan las máquinas, ¿no? La maniobra del castellano-manchego, que ha contrariado a los vecinos de la localidad conquense, que son partidarios sin duda de la construcción del almacén por los cientos de millones de inversión que supone, ha encontrado la respuesta del gobierno, que le ha advertido que también el Estado, claro, el Estado puede adoptar declaraciones de interés general que son de rango superior a las de un gobierno regional, como el de Castilla-La Mancha en este caso. Esa declaración de interés general del gobierno despejaría sin duda el camino para seguir adelante con este almacén necesario para enterrar los residuos nucleares que generamos en España y que actualmente, por cierto, enviamos a Francia con un coste económico muy considerable. 60.000 euros diarios. 60.000 euros diarios nos cuesta la bromita, ¿eh? Así que antes de hablar con el alcalde de Villar de Cañas, oigan lo que decían los ministros de Industria y de Justicia al respecto. Esa declaración de esa puesta en marcha de almacenes de residuos no tiene un carácter político, es fruto de estudios geotécnicos, de decisiones de varios gobiernos, no de este gobierno, sino incluso de gobiernos anteriores. Por lo tanto, que ahora parezca que se quiera utilizar una declaración medioambiental para impedir la realización de un proyecto de ingeniería y de tratamiento de residuos tan importante como era el almacén planteado, bueno, pues puede estar dentro del ámbito competencial de una comunidad autónoma, pero en todo caso también el Estado, en la legislación actual, tiene competencias para excepcionalmente conceder algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de la comunidad autónoma. Lo que van a intentar es hacer ruido, que es normalmente lo que hacen este tipo de gobiernos, sobre todo cuando inician una legislatura. Pero yo les recordaré en cada momento que esto es un proyecto que trae causa del gobierno socialista anterior. Bueno, antes de saludar al alcalde, una pincelada rápida sobre el particular, venga. Que yo le quería preguntar si ustedes... ahora después le preguntamos al alcalde. A ver, tu opinión sobre García Paje en esta historia. A mí de verdad me parece, primero, una falta de respeto democrático a la voluntad soberana de un pueblo que decidió democráticamente en las urnas solicitar el cementerio nuclear. Al final me parece que además la concesión se hace en época del gobierno socialista. A mí me parece que este señor, el nuevo presidente de Castilla-La Mancha, tal vez presionado por Podemos, está en una estrategia de convertirse en una especie de elemento antisistema. Primero, es caro, nos va a costar un riñón a todos los españoles como no salga adelante. Y luego, lo que me parece ya de coña marinera es el argumento de las grullas. La pregunta que le quería hacer al alcalde es si ustedes tienen que salir con cazagrullas de las casas porque se les meten dentro las grullas. ¿Cuántas grullas hay en esa zona? Ninguna. ¿No hay grullas? Ninguna, en Villar de Cañas ninguna. Bueno, ahora hablamos con el alcalde. A ver, una opinión más sobre este particular, venga. Silencias como siempre. Venga, Maruenda, anímese. No, a mí me parece, Ricardo, yo por una parte te diré, yo conozco a Emiliano García Paje y me siento sorprendido, es decir, que caiga en este despropósito demagógico sin ningún tipo de apoyatura real, no más allá que siempre hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero por lo que hemos visto los que están en contra son 4. Es decir, claro, son estos pijoecologistas de familias ricas que tienen una gran preocupación desde sus pisos en calle Serrano. Sí, no, claro. Los que tienen conciencia social para ti suelen ser pijos con conciencia social. Mira, me lo pones fácil, ¿no? Porque en cierta forma es cierto, ¿no? Que les preocupa más la grulla que la gente, hombre. No es solo un problema de grullas. Les preocupa más la grulla que la gente. Todas las sociedades ricas... ya te diré que no es un problema de grullas. Todas las sociedades ricas tienen una tendencia, esa soberbia, ¿no? Que es lo que pasa a veces con los países menos desarrollados. Es decir, nosotros como somos ricos somos muy sensibles, ¿no? Ya mis antepasados se han enriquecido, ya han explotado África, ya han explotado Asia, ya se han llevado el petróleo. Ahora yo, como soy rico, me siento muy sensible. Estudio en los mejores colegios y universidades del mundo. Entonces, claro, vamos a proteger, oye, vamos a preocuparnos. Esa frase, un libro muy bueno que nunca recuerdo el autor, pero bueno, que era un periodista inglés, que sí, pero no en la puerta de mi casa, ¿no? Todos estos pijoprogres, ¿no? Lo que quieren es eso, lejos, ¿no? Pero eso se sienten muy sensibles. Por eso ya sé de que tú te sientes solidaria, aunque no seas pijoprogre, pero sabes de la gauche caviar que dicen en Francia. Entonces ellos cogen el cochecito, se van ahí al pueblo de este caballero, donde ni lo conocen, ni sabían, ni les preocupa la situación de despoblación que hay en Castilla, ni la situación que ha habido de pobreza, de analfabetismo durante siglos, mientras las élites extractivas, como dirían ellos, que eran sus antepasados. Es que a mí me hace gracia cuando vemos mi tema favorito, Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, ¿no? Pues claro, todos estos llevan 7 siglos enriqueciendo a costa de esas poblaciones. Tu población debía
de ser, por cierto, propiedad de alguno de estos aristócratas, me imagino, ¿no? No sé cuál fuero municipal, etcétera. Hay que recordar que hablas de la mano derecha de la alcaldesa de Madrid, descendiendo de las familias. Claro, entonces al final es un despropósito enorme todo. A ver, Maripó, contesta. ¿Qué decías? ¿Por qué crees tú que hay razones objetivas para frenar el almacén? Vamos a ver, hay algunas asociaciones que no me parece que sean de pijos con conciencia social, se está partiendo el pecho, hay que decirlo, por si la Cámara no lo está tomando en ese momento. Como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca. Vamos a ver, no hablan de las grullas, hablan de que se debería estudiar mejor cuáles son los, y leo literalmente, peligros asociados al transporte de residuos nucleares en los 217 municipios por los que dichos residuos van a pasar. O sea, no se refieren al almacén nuclear en sí, sino al traslado, transporte de los residuos. Claro, es decir, ¿qué significa? No estamos hablando de lo mismo. Lo que se ha inventado García Paje entonces es una milonga. Que se analice bien qué es lo que significa poner ahí el cementerio. Es decir, claro, es que las cosas hay que analizarlas en una extensión, yo creo que abarcando más, ¿no? Abriendo un poquito más la mirada. Yo creo que aquí el tema está inventado. El tema es, punto número 1, meterle el miedo en el cuerpo a la gente con el asunto nuclear, cuando es la energía más limpia, más barata y más segura, pero hay que meter el miedo en el cuerpo a la gente. Y si no funciona, pues ya nos vamos a los argumentos de los ecologistas. Claro, Maripau, cuando tú dices, hay razones objetivas, yo no sé cuáles son las razones objetivas de los ecologistas. Yo no soy ingeniero. Ahora, hay una serie de informes técnicos, científicos, que por unanimidad han hecho todos los ingenieros a los que se le ha reclamado su valoración, el Consejo de Seguridad Nuclear, y por lo tanto, ¿no?, se ha valorado positivamente que Villar de Cañas, que tendrá del orden de 500 o 600 habitantes... Ahora tenemos 550. 550 habitantes, es un lugar idóneo, dice el Consejo de Seguridad Nuclear. Yo creo que los políticos, y ahora me estoy refiriendo en concreto a García Paje, tienen que estar, hombre, no para hacer milagros, pero sí para ayudar un poco a la gente y no para arruinarla. Y aquí hablamos de una inversión de 1.000 millones de euros, que se dice pronto y en Cuenca. A ver, alcalde, buenas noches. ¿Cuánto paro hay en el pueblo? Un apunte que me parece muy bien, pero que también hay otros ingenieros que son de la otra parte que dicen que esos informes se pueden poner muy en duda porque están condicionados por un asunto político. Yo creo que si simplemente pongo sobre la mesa los argumentos. Pero vamos a ver. Yo no lo estoy defendiendo, pero no soy técnica, Un Antonio. Consejo de Seguridad Nuclear es porque ahí están las personas idóneas, formadas, preparadas para efectivamente dar los dictámenes e informes precisos sobre temas delicadísimos. Alcalde, vamos a ver. Qué ingenuo eres, Antonio, estoy estupefacto. ¿Cuántas grullas hay en Villar de Cañas? En Villar de Cañas no hay grullas. No, es que sales del pueblo levantando los pies por si pillas una grulla. Entonces, esto de la declaración de impacto medioambiental que quiere aquí el señor García Paje, se inventa ampliando la zona de grullera, del humedales en cuestión, hasta donde se quiere construir, que son 20 y tantas hectáreas, ¿no? 25.000 hectáreas. Perdón, han dicho 25.000 hectáreas. Y además lo hacen en línea recta, o sea, no es en redondo de donde está el humedal de Lito, el pueblo de Lito, es en línea recta a la ATC de Villar de Cañas. Que si hubiese estado Villar de Cañas 2 pueblos más para allá, pues habrían metido 100.000 hectáreas. O sea que ustedes para ver las grullas probablemente tendrán que utilizar un telescopio casi... Sí, eso que hay en Canarias. Las vemos de pasar como cualquier español en la época estival, que pasan los animales volando, pero en Villar de Cañas, cuando hicimos el plan de ordenación municipal, se informó a SEO, Sociedad Española de Ornitología, del ATC, y nos contestaron diciendo que el ATC para nada es un problema para las grullas. El ATC es el cementerio nuclear, el llamado cementerio nuclear. Es almacén. Sí, el almacén, cementerio, silo nuclear. Para nada molestaban. El problema que tienen las grullas no es un almacén temporal, ni es una nave de un ganado o una nave de un tractor. El problema que tienen esos animales son los tendidos eléctricos, pero no es un ATC. Ni un ¿Y usted por qué cree que reacciona así García Paje? Pues yo no sé. ¿Le obligan los podemitas a que, por supuesto, que ha pactado con un partido radical que lo tienen agarrado bien agarrado. O sea, Paje lo que hizo ayer, desde mi punto de vista y a nivel municipal, pues nos quedamos todo el pueblo sorprendido. O sea, el día de antes el Consejo de Seguridad Nuclear nos da la vida a una comarca de 20 pueblos. Sí, que estamos a punto de desaparecer del mapa, si no es por una inversión de estas. Una inversión que hay ¿de cuánto? De 1.000 millones de euros. Y una asignación económica de 6 millones de euros durante 70 años, la vida útil del ATC a 20 pueblos.
lo que ello conlleva. Lo que ello conlleva. Joder, no me extraña nada porque les han comprado bien. O sea, a ver, Ricardo, un momentito, vamos a ver. A ver, siga. Entonces, lo que ha hecho el señor Paje... os he visto las declaraciones que ha hecho al principio el señor Paje, que todo lo que ha dicho desde que ha empezado hasta que ha terminado, todo es mentira. O sea, todo es una mentira. Ha dicho que Villar de Cañas, el consenso, le recuerdo al señor Paje que en Cuenca el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta. Y todo el Partido Popular está a favor del ATC. Y todo Cuenca está a favor del ATC. Eso es consenso. Y si no, que venga Dios y lo vea. Ha dicho que se está haciendo en los aleros de la legalidad. Mentira también. Para hacer la ATC ha habido un montón de técnicos de Enresa, técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Ha habido algunos que han dado algún informe del Colegio de Geólogos, que es muy de respetar, pero uno o dos, pero el 100 o 200 geólogos de los muchos que han trabajado en este proyecto han dado el visto bueno. Si no, no se habría hecho la ATC en Villar de Cañas. Si no hubiese sido favorable, no se habría hecho la ATC en Villar de Cañas. Entonces, luego ha dicho otra cosa, que no quiere un basurero nuclear. Señor Paje, tiene usted dos en Guadalajara ya, uno en Trillo y otro en Zorita. El de Trillo lo hizo el señor Bono y el de Zorita lo hizo el señor Barreda. O sea, si no se hace la ATC de Villar de Cañas, porque son natis, están los residuos en una era de cemento, confinados, muy seguros, que no pasa nada. Pero el ATC lo que le garantiza a los de Guadalajara es que en el futuro todos esos residuos vayan donde tienen que ir. Porque el ATC hoy por hoy es la instalación más segura del mundo para albergar los residuos nucleares. Decía antes Ricardo Martín que le han comprado a ustedes. Yo creo que es muy poco. ¿Tú crees que se puede comprar sin seguridad? Sí, yo creo que... ¿Tú crees que alguien puede jugarse su vida y la de sus hijos y otras generaciones venideras porque le vayan a dar 6 millones de euros al año, ¿verdad? A cada pueblo. Sí, lo que pasa es que yo lo que digo y la gente que votó en referéndum. Lo que yo creo es que no es muy objetivo alguien, lógico, al cual le beneficia tanto una instalación de este tipo. Yo comprendo que hay que compensarles. Bueno, también habría que preguntar por qué van a compensarles, si ustedes van a... No lo entiendo, porque si eso es una instalación segura, si están haciendo un bien a España porque les están ahorrando dinero, yo sinceramente, y ustedes son españoles, pues entonces, ¿por qué nosotros, el resto de españoles, tenemos que pagarles a ustedes un dinero, un dineral, por cierto, para que pongan el almacén? Perdón, no lo entiendo. Si ustedes son objetivamente tan generosos, no sé, ¿por qué se compra, comillas, igual en Bárcenas, Reales, por el polígono de Tiro, etcétera? ¿Por qué se compra esos pueblos? ¿Por qué se les da tanto dinero si realmente ni hay peligro, ni hay problema? Es que no lo entiendo. ¿Por qué se compra? Ustedes voluntariamente han dicho, yo es que quiero poner este almacén, que los geólogos digan, y han dictaminado que uno de los sitios de España, por cierto, hubo una subasta de otros 5 pueblos de España a ver si les pagaban a ellos, pero no sé, si no es tan peligroso, ¿por qué les pagamos? Solo recordar que Bono hizo en Cabañeros una cosa parecida y el ministro de su propio partido, Borrell, pues la verdad que Borrell tuvo que ceder. Y ahí no hubo... el Cabañeros, que es un parque natural con un secarral, por favor. No. Perdóneme usted, ¿es un secarral o no es un secarral? Ya verás, Antonio, terreno de Blancar. No te equivoques, que saldrán informes... Ricardo, no compares un parque natural, hombre, yo conozco Cabañeros y es un parque, por favor. Yo recuerdo... donde hay fauna, hay flora. Aquí no hay nada. Yo recuerdo... No, eso es manipular. Ya recuerdo a los partidarios... Ya recuerdo a los partidarios de Cabañeros en aquel tiempo diciendo también, pero si aquí, porque esto es un secarral, también dice lo mismo. Y luego se descubrió que aquello era un parque extraordinario y fueron los ecologistas, por cierto, los que pusieron en valor aquello. A pesar de todo, lógico, el ministro de turno ya tendría que hacer esto. Mira esa foto. Estamos hablando de... Esto se puede comparar con Cabañeros. Hombre, por favor. Mira, habrá que esperar los informes, pero que responda por qué no lo hacen gratis y para los españoles, ya que además luce usted la bandera de España, lo cual me enorgullece. Quiere decir que ustedes son muy españoles. La fauna y la flora, ¿cómo se distingue ahí? Mira, la fauna y la flora. Respóndale, alcalde. Ricardo, ¿por qué tenemos... Un momento, por favor. ¿Por qué tenemos que pagarles a ustedes? Un momento, tiene toda la razón del mundo. Yo cuando pedí el ATC, hombre, a nadie le amarga un dulce, la verdad se ha dicha. Pero yo, si no hubiesen dado ninguna asignación económica, me había dado igual. Yo lo único que quería era trabajo para mi comarca. Claro. Si dan dinero es precisamente, solo lo dan en España, que en el resto de Europa no lo dan. Lo dan en España precisamente por ese sector de personas que le tienen tanto miedo a la energía nuclear.
Claro. Entonces lo tienen que hacer así, porque hay que hacer instalaciones y hay que hacerlo así. Si en España no fuéramos tan cerrados como somos algunos, pues no se daría ese dinero. Bueno, ¿y usted que sus vecinos estarían de acuerdo con usted que es tan generoso? Pues a lo mejor dirían, si no nos dan dinero, nosotros no queremos el... normal. ¿Y tú cómo se ha notado de que empezó a construirse y a hacer ya los primeros movimientos de tierra? ¿En qué lo han notado ustedes? Villar de Cañas en diciembre de 2011 nos asignaron a Villar de Cañas. A partir de ese momento, desde el 2011 hasta 2015, mi pueblo ha crecido 150 habitantes. Estaba desertizándose. Mira, yo llevo de alcalde desde el año 95. Sí. Entonces, a lo largo de estos años, yo he visto mi pueblo caer en picado. Escuelas, de todo, o sea. Y como alcalde en un pueblo tan pequeño, pues te sientes impotente porque no sabes qué hacer. ¿Y económicamente? ¿Ha notado usted cómo se han notado los ciudadanos? Pues los ciudadanos, pues hay más instalaciones, yo qué sé, la gente alquila sus casas, hay un movimiento, ahora hay 100 personas trabajando en el pueblo, como habéis visto, toda la gente, es que hay vida en el pueblo. 100 personas en un pueblo de 800 o 500 habitantes trabajando, eso son personas. Bueno, desde Madrid se venía los progres, desde Madrid lo ven distinto. Paro en mi pueblo no hay, a la pregunta vuestra, paro no hay ni ahora mismo. Hay gente trabajando de todos los pueblos del alrededor, de todos los pueblos. Si es lo que yo quería, Ricardo, que hubiese trabajo en el pueblo. Y ahí pone centro tecnológico asociado, Rafael, Ricardo, por favor. no solamente es meter los residuos, sino que hay tecnología, hay científicos. De este tema puedo hablar con propiedad y ahora diré el porqué, pero porque tiene cerquita en Córdoba. Claro, efectivamente, claro, porque en Córdoba, en Hornachuelos está el Cabril. Claro, oye, y allí seguimos viviendo todos tan tranquilos. Y os pagan también. También les pagan a los pueblos, claro. O sea, que os pagan para que eso porque nadie lo quiere. Os pagan porque nadie lo quiere. Oye, no, Ricardo, no, si lo quieren, sí. Pero vamos a ver, esa pregunta... Si no pagaran, habría que ver si lo quieren. Se la tienes tú que hacer a Zapatero, como dice el refrán. Todo este tinglado de no, a Sánchez. Ahora Sánchez. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que ya estamos entrando en la demagogia y la irresponsabilidad del Partido Socialista. Es decir, un almacén que pone en marcha el gobierno de Zapatero, como ahora está gobernando el Partido Popular, el propio Partido Socialista le echa la culpa al Partido Popular como si fuera el Partido Popular el que ha creado este almacén. Oye, y esa zona ahora mismo no tiene paro. Y esa zona está creando riqueza. Y yo estoy convencido que los vecinos de los 20 pueblos de esa zona están encantados con ese almacén. Es evidente. Pero yo no te he oído a ti protestar cuando Zapatero puso en marcha el almacén. No, pero te digo, es que... Ni a los ecologistas los he visto yo protestar tampoco. Esto, el PP nos dais cuenta. Ni veo a los ecologistas en el Cabril en Córdoba protestando. El PSOE se ha dado cuenta que hay una nueva realidad política. Lo que pasa es que estamos en periodo preelectoral. Entonces, el PSOE... Estamos en periodo preelectoral, Ricardo. Es que tiene un acuerdo con Podemos. Y ahora ya el Partido Socialista... Tiene un acuerdo con Podemos. Eso indica que hay unas cosas que antes no había. O sea, antes antes estaba PP y PSOE. Esto vosotros no lo dais cuenta. Y ahora de pronto hay otras fuerzas políticas. Se llama Ciudadanos, que vosotros ni queréis mencionar, por supuesto. Ciudadanos existe. Y esa nueva realidad política es la que probablemente le ha llevado al señor Paje, porque es que hay una nueva realidad política. Y no puede. Pues que lo diga, que no se invente lo de los Pajes, que diga, oiga, que como Podemos me obliga, pues yo tengo que intentar. No, que no le obliga, que no le obliga, que es una nueva realidad política. Detrás de Podemos hay votos, hay señores que votan, hay personas que votan. Que no polarice Ricardo. Es que el argumento de Ricardo a mí me parece que es muy mendaz, porque vamos a ver, el problema de fondo ¿cuál es? La seguridad. Pues si es un problema de seguridad, entonces el que fue un irresponsable fue el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que sabiendo de manera positiva que eso a lo mejor no era seguro, pues lo puso en marcha. Un proyecto del Partido Socialista, que por cierto, ¿dónde estaba el señor Paje cuando el señor Zapatero puso en marcha el proyecto? Y si al final tú lo que estás diciendo es que esto responde a una realidad política, entonces lo que se cree por su propio peso es el argumento ecologista, el argumento de las grullas. Entonces, la honestidad intelectual de decir, sí, el Partido Socialista cambia de opinión porque le interesa ahora. No le interesa. Un momentito, orden. A ver, Alfonso. El tema de las grullas no es un argumento, es evidente que es propaganda. Mira, hay 4 categorías de informes que se han elaborado en relación a este almacén. Unos geológicos, positivos. 2 geotécnicos, positivos. 3 hidrogeológicos, positivos. Y 4 de estabilidad del terreno, positivos, por unanimidad. Entonces, si tú tienes... y el aval del Tribunal Supremo, Bien, pero entonces si tú tienes algo en relación... Tú tienes algo en relación a este almacén
para oponerte, algún argumento de peso, no propaganda, entonces puedes recurrir a lo que dicen algunos técnicos del Colegio de Geólogos. Y hay algún técnico por ahí... Uno nada más. Hay uno uno, más. Encima es uno, ni siquiera algunos, más. uno, que dice que hay exceso de yeso en Villar de Cañas. Entonces tú lo puedes discutir seriamente, te puedes reír, pero dice exceso de yeso. Pero es el yeso, no son las grullas. Pues mira, para la obra viene bien. Y luego quiero hacer una serie de preguntas porque además Se llaman grullas yeseras. Bien, García Paje las ha bautizado. y además quiero formularle algunas preguntas al alcalde. Hay un ciudadano que nos está escribiendo y que precisamente vive en Madrid, está empadronado en Villar de Cañas y es natural de Villar de Cañas. Y nos dice... Y ahora mismo los residuos a Francia, ¿cómo llegan? ¿Por ciencia infusa o levitando? ¿Cómo y por dónde pasan los residuos diariamente? Que digan por qué carreteras y por qué poblaciones. ¿Es que las poblaciones cercanas a Villar de Cañas son más sensibles que otras del resto de España a los residuos en su transporte? Bueno, pues este es el argumento de Maripau se cae por su propio peso. Y lo de las grullas, el de los ecologistas, perdón. A lo mejor hay demasiado yeso, pero lo de las grullas... Vamos a ser serios. Estoy diciendo que hay otras voces y estoy intentando dar voz a esas plataformas, porque aquí parece que si no todo es cachondeo, no, las grullas, es que vaya vestida, olla yesera, no, hay gente también que es muy seria, Rafa, y que está diciendo que se manifiestan en contra y ojo, y lo que están diciendo ni siquiera es no al cementerio, están diciendo que se debería analizar mucho mejor las condiciones porque están a nivel cuestionando y tienen su derecho a estar cuestionando los informes que se han hecho porque tienen otra valoración distinta. Vamos a ver, yo como alcalde respeto mucho a los ecologistas, han ido a mi pueblo, han hecho manifestaciones y los hemos respetado. Cada vez van menos, también os lo digo, la primera vez que fueron no sé, 400 o 300, cada vez van mucho menos. El tema del transporte, mira, los ecologistas a lo largo de estos años van cambiando igual que se cambian de camisa. Una vez era porque los terrenos no valían, otra vez porque decían que había llovido. Ya cuando tienen todo eso agotado, ahora con el transporte. El transporte es lo más seguro ahora mismo del mundo. Hay un montón de transportes en Europa de residuos que están todos los días para arriba y para abajo, en España, y eso es lo más seguro. O sea, es imposible de que eso le pase nada a un contenedor en esos camiones que circulan por las carreteras. Eso es imposible, es lo más seguro que hay. O sea, yo os puedo garantizar que lo que se está haciendo en Villar de Cañas, eso es matar moscas a cañonazos. O sea, el ATC Villar de Cañas, mucha gente todavía no sabe ni lo que es el ATC. Hablan de enterrados, hablan de lleno de agua. Eso es una construcción que no tiene nada. Van colgados igual que los jamones, los residuos confinados en sus... Nada, o sea, entra el aire, se enfría, sale el aire y ya está. O sea, lo más seguro del mundo. Pero el ministro... por ahí. No, pero hay una... No, sobre el asunto este, porque me ha llamado la atención, es verdad, no es un argumento de Maripau, y insisto, es un argumento que ahora parece ser que están esgrimiendo los ecologistas también para justificar su oposición a este almacén. Pero claro, es que España está ya generando residuos... ¿Pero hay alguno que viva allí? Un momentito. ¿Hay alguno? Ninguno, en mi pueblo no hay... España está generando residuos nucleares desde que tenemos centrales nucleares. Y esos residuos nucleares tienen que ir efectivamente en camiones que los transportan hasta Francia. Francia nos cobra 60.000 euros diarios por enterrar en sus silos esos residuos nucleares de España. Y cruzan carreteras, cruzan caminos y luego hay que traerlo, efectivamente. Y nunca ha pasado nada. O sea, ese mismo transporte que ya se está efectuando en España desde hace ya decenas y decenas de años es el que ahora se hará y seguirá siendo efectivo. En este caso, en lugar de dirigirse los camiones a Francia, irán hasta la provincia de Cuenca, concretamente hasta Villar de Cañas. Pero, Antonio, o sea que, ¿cómo se puede de verdad argumentar flojera intelectual? A ver, Rafael, un momentito, Rafael, y ahora te doy paso a ti. Venga, Ricardo. Como Maripau es la voz de algunos colectivos, claro, yo le digo a Maripau... No, le intento dar voz a los colectivos parece fenomenal, que... me parece que no existen para vosotros. Pero yo digo, Maripau, ¿dónde están esta gente cuando llevan a Córdoba los residuos nucleares? ¿Y dónde está esta gente cuando atraviesan toda España para llevarlos a Francia? ¿Dónde Pregúntaselo a ellos, pero claro, sí te digo que... Porque si van al pueblo de nuestro querido alcalde, están haciendo menos kilómetros que si van a Francia. Por lo tanto, es más seguro el tema. Entonces, es un contrasentido. Lo que pasa es que estos grupos ya están también de campaña electoral.
Ya estamos de campaña. También están de Hombre, campaña claro electoral. que sí. Vale. Claro que sí. Con claro eso que estáis estamos. diciendo, que me parece muy bien, de que los residuos pasean tranquilamente por las carreteras de España y no pasa nada, pero una de las cosas que también piden, no me parece que sea mala cosa, que se realice la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos. Ellos afirman que está obsoleto. Bueno, o sea que el Consejo de Seguridad Nuclear no hace nada. Quería una cosa, está de brazos cruzados. Como lo dicen ellos, pues ya no lo creemos, ¿no? Dos cosas. Mola está esto actualizado de día a día, si eso no hay. Ser ingeniero nuclear por correspondencia en Groenlandia debe ser, porque claro, estos chicos y chicas, perdón, para que no me acuséis de lo que no soy, ¿no? Estas chicas y chicos acomodados resulta de que saben también de sí, porque es muy como van al pueblo de este señor, que es un pueblo que ha pasado pues dificultades, despoblación, etcétera, y llegan ahí a darle lecciones a este buen hombre y dice, oye, usted no tiene ni idea, por favor. ¿Y qué más da si no se crea riqueza y si el pueblo desaparece? Estamos aquí los pijos de Madrid a explicarle a usted, ¿sabe lo que es importante en la ecología? Porque a usted le gusta el campo, una pregunta muy sencilla. ¿Le gustan los animales? Yo soy herrero, tengo un taller. Ahora estoy haciendo una granja de cerdos con mis hermanos. Tengo caballos, me gusta el campo, voy de caza. Ricardo, yo soy más ecologista. Es que aquí ahora mismo... Para ser ecologista parece que te tienen que dar el título de ecologista. Carnet. Si yo soy más ecologista, si yo salgo de mi casa con mis perros a mi taller y como desde aquí haya la televisión ya voy eso no es ser ecologista, pero bueno, eso no es ser ecologista. Eso es amar el campo. Todos a la vez. No. Ecologista es ir con un Ferrari, nos ha fastidiado aquí un colega. Vamos, Miguel Serrano. Como sabemos todos, Alemania ya ha paralizado buena parte de sus planes nucleares futuros. Quiero decir que la energía nuclear está en cuestión, al menos en Europa. Es verdad que Marruecos ha acelerado mucho su plan nuclear. Francia. Y va a haber muchísimas centrales. Pero también es verdad que Alemania ha parado esto. Pero fíjate qué prudente ha sido el ministro de Justicia, a diferencia del ministro de Industria, que ya amenazaba ahí que ya veremos y que esto es una cosa de ruido, no sé qué. Pues el ministro de Justicia ha dicho, si cada uno actúa dentro de sus competencias, no hay nada que decir. En caso contrario, ahí está la justicia que tendrá que decidir cuando hay discrepancia y quién tiene capacidad para decidir. El ministro de Justicia ha estado impecable. Entonces, no se quiere meter en la campaña, lo cual avala también su inteligencia, porque no se os oculta que esto, desde luego, es un ruido que ya está en toda España y que ya hay un debate que favorece. Fíjate si hay argumentos. Fíjate si favorezco. En Córdoba hay una preocupación. Fíjate si favorezco yo los intereses de la derecha, que es decirle que mientras el ministro de Justicia hace una larga cambiada elegante diciendo pues si es verdad que tienen la atribución pues que la ejerzan y sin embargo el ministro de Industria se ha metido. Quiero decir que evidentemente hay nuevas fuerzas políticas en el panorama español, que esas fuerzas políticas tienen que llevar su idea, lógicamente, y serán ecologistas de las grullas, pero les han votado y por tanto los ecologistas van a mandar más en España de lo que mandaban hasta ahora. Y te digo y termino, porque en Navarra ha pasado ya una cosa. Uxue Barco ha ido a ver al rey, como sabemos, en audiencia, y lo que le ha dicho es, Majestad le ha dicho, Bárcenas Reales no puede seguir ahí. Ustedes tienen que estudiar porque ese polígono es peligroso. Por tanto, no nos engañemos, que esto no es una cosa de que se ha ocurrido a paje, no es paje, es todo un movimiento que está en contra de estas cosas. Es que vosotros os gusta la unión de los perdedores, es decir, aquí está gobernando España partidos que pierden aprovechando la crisis económica y lo que ha pasado en el PP, por supuesto, pero ni aún así ganan las elecciones, Ricardo. Es que llega allí y claro, la heroína, vamos, por favor. De verdad, Ricardo, la idea esta de que se ha reabierto un debate sobre la energía nuclear en España con el tema de Villar de Cañas es sencillamente ciencia ficción. Bueno, déjame que te diga vamos a verlo las próximas semanas. Esto se lo ha inventado García Paje y te voy a decir por qué. Se lo ha inventado García Paje, el responsable presidente de la... Si puedo, lo explico. ¿No os interrumpáis? Lo puedo explicar bien. Aquí es que hay una luz verde de un organismo que no tiene nada que ver con el gobierno ni con la Administración General del Estado, que se llama Consejo de Seguridad Nuclear. Ahí se supone, y damos por hecho todos, que está la élite de los técnicos que saben sobre seguridad nuclear y protección del medio ambiente. Trabajan 500 profesionales. 2/3 son técnicos. Entonces, oye, me parece muy bien que abramos un debate porque vosotros me digáis, a ver quién se lo cree, que 350 técnicos, 350...
entienden que Villar de Cañas es un lugar seguro, pero García Paje cree que hay grullas y un geólogo dice que hay mucho yeso. Hombre, pues podemos abrir un debate sobre eso. Y los 350 técnicos del CSN resulta que no tienen ni idea. Pues vamos a echarlos a los 350, porque no saben de qué va la película de estos señores. Vamos a ser serios. Postularse como pueblo, municipio para acoger este almacén nuclear, ¿quién gobernaba España? Zapatero. José Luis Zapatero. Y el señor Zapatero es el que decide que haya un almacén nuclear eso se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Efectivamente. Entonces yo me informé, llamé, como desconocía lo que es la energía nuclear, lo que es una ATC, pues llamé a Enresa y les pregunté que si yo podía ser candidato y me contestaron que sí. Me dijeron, ¿qué necesita usted? Digo, información, que no sé lo que es esto. Nos informaron y entonces yo se lo traspasé a mis concejales y por unanimidad en mi ayuntamiento acordamos de pedir almacén temporal. ¿Y el pueblo luego lo refrendó en...? Yo, el 28 de diciembre de enero del 2010, yo convoqué a todos los vecinos del pueblo en el Centro Social Polivalente, por escrito los convoqué con la única punto del día de pedir el almacén temporal centralizado. Obviamente se armó un revuelo allí porque muchos no sabían lo que era eso, ni entendían. Entonces yo les dije, yo lo voy a pedir porque el día 30 se cierra el plazo. Si luego no estoy de acuerdo, igual que lo pido, lo despido. Entonces yo lo pedí. A otra semana, el viernes, claro, Ecologistas en Acción me dijeron que querían venir a mi pueblo. Digo, por supuesto, cuando ustedes quieran. Y un viernes a las 5 de la tarde vinieron Greenpeace, Ecologistas en Acción, Plataforma en contra de la ATC, a hablar con mis vecinos del pueblo. Y en el mismo escenario, en el Centro Social Polivalente, convoqué a todos los vecinos de mi pueblo y les dio una charla Ecologistas en Acción. Chicos con dos cabezas, las cebas se iban a secar, los corderos iban a morir, las liebres... un desastre. Eso fue lo que pasó en Villar de Cañas. La gente no lloraba allí, pues no sé por qué. Cuando salieron Ecologistas de Nación, entró Enresa, sin moverse los vecinos del pueblo. Enresa les explicó lo que es el ATC, lo que es... Y cuando salió Enresa, pues lo que pasó, los vecinos del pueblo hicieron una plataforma, sí queremos la ATC de Villar de Cañas, y el 80% de mis vecinos votaron, o sea, dieron su nombre, firmaron a favor de la ATC. Ellos ya sabían, y usted ya había informado, y Enresa también, de los beneficios que suponía el ATC. Por supuesto, por supuesto. Se informó de todo. Una pregunta, perdón. ¿En tu pueblo estaba el Partido Socialista en el ayuntamiento? No, nunca estaba el Partido Socialista en el pueblo. Sí, pero gobernaba Barreda, ¿verdad? Eso duele, ¿eh? ¿Qué decía Barreda? ¿Qué decía Barreda? Porque Zapatero, un momento. Zapatero duele. Libre al almacén nuclear. ¿Qué decía? Barreda es muy curioso, porque Barreda, claro, automáticamente se puso en contra del ATC, pero Barreda, su mujer era diputada nacional cuando se aprobó y votó a favor del ATC. Sí, es verdad. Entonces yo os lo dije una vez, digo, estos hombres cuando se acuesten, ¿de qué hablarán? Porque si la mujer ha votado a favor y él está en contra, digo, menudo guirigay, ¿no? Qué desahogados son algunos dirigentes políticos. Eso pasa mucho. Qué desahogados. Lo dice por el alcalde. Qué poquita vergüenza tienen algunos, pero bueno. Claro, es que eso es lo que nos toca. Y lo que ha hecho Paje ahora, pues igual, yo entiendo que eso está... No sé. ¿Por qué no le invita usted al pueblo a visitar la grullera? Dijo el otro en una declaración que Villar de Cañas, que es una zona bonita y qué tal, y yo lo voy a invitar a que se venga de vacaciones con su mujer. Que se venga. Y se tiene todo el mes de agosto allí. Y que abran a partir de ahora los nombres de un barecito, pues la grullera. La grulla. En honor a don Emiliano. La grulla Emiliana. La grulla Emiliana. Vosotros reíros de los ecologistas. Sí. Bueno, vamos. Bueno, señores, Mira, yo esto es un tema muy serio como para reírse. Por eso digo, es que estáis de coña con la grulla. Ricardo, para nada nos rimos de los El que está de broma es Paco, todo el rato. Es que es o sea, que buenísimo. ahora no digas que... Mira, yo, uno de mis héroes de mi juventud pausa. se llamaba Lord John Bertrand Russell, conde de Russell, nieto de los duques de Bedford, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Que era un gran pacifista desde su gran casona, ¿sabes? Decía, a mí es que me gusta que los ricos me salven, que me protejan, ¿sabes? Cuando naces en tan alta cuna... Todos los pobres que defendéis, claro, Paco. Tú que eres pobre... Yo defiendo la riqueza, el progreso, la igualdad. Muchísimas gracias. Estamos atentos, a ver qué decide, por favor. Venga, un poquito de disciplina. Que estaremos atentos a ver qué decide el gobierno sobre el particular. Ustedes están esperando, claro, que el gobierno... Nosotros ya desde el ayuntamiento ya y todos los ayuntamientos del alrededor ya estamos poniendo nuestras correspondientes... Cuidado con la grulla, no vayan a pisarla. Nada, están tranquilos las grullas. Gracias a Dios no les pasan a los animales. Se están moviendo... Estamos de vuelta. Declaraciones del líder del PSOE, Pedro Sánchez,
que yo creo que en este caso van con más retraso que los trenes de posguerra, porque el líder del PSOE ha comprometido hoy se ha comprometido a hacer una reforma, si llega a la Moncloa, una reforma. ¿Qué pasa por ahí? La grulla. La grulla. Que hay una grulla. Alfonso Merlos, conocido como el Robocop de la comunicación. Decía que el líder del Partido Socialista se ha comprometido a hacer una reforma para combatir con más eficacia la corrupción en España si llega a la Moncloa. Reforma que, hombre, qué casualidad, ya está hecha por el gobierno de Rajoy. Se lo recordaba el ministro de Justicia. Oigan lo que ha dicho Sánchez y lo que le ha respondido Rafael Catalá. Si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno de España a partir de las elecciones generales, quiero asumir ante los españoles mi compromiso de modificar el Código Penal para que en los casos de corrupción política no solo se actúe contra el patrimonio del condenado, sino también contra el patrimonio que haya podido esconder a nombre de terceros. La verdad es que me resulta muy sorprendente que se haga esta consideración en este momento, cuando el Partido Socialista no ha votado favorablemente una reforma del Código Penal que incorpora la ampliación del decomiso, precisamente con una figura nueva, que es el decomiso ampliado, el decomiso de terceros, el decomiso incluso sin sentencia. No sé si es fruto de la falta de conocimiento de la materia, porque, como les digo, no tiene ningún sentido que aquello que acabamos de reformar parezca que se convierta en un objetivo futuro cuando han tenido la oportunidad. Bueno, señores, este es el motivo, perdón, debate ordenado, eso sí lo pido. Ricardo, vamos a ver. informa. Este es el motivo por el cual hemos planteado la pregunta esta noche de si estamos ante un Zapatero bis, por las cosas que a veces se oyen y se dicen por parte del líder del PSOE. Esto ya no es una grulla, esto ya es un grullazo, pero yo tengo que decir una cosa, que si a mí me preguntas quién puede ser más nocivo, si es Pedro Sánchez o Zapatero, yo siempre diré que tal vez el personaje más funesto para los intereses nacionales ha sido Rodríguez Zapatero y que se tendría que esforzar mucho, va por buen camino, eso también es cierto, el secretario general del Partido Socialista para poder llegar al grado de malignidad del presidente del gobierno. El problema es que, claro, ahora estamos hablando de un Pedro Sánchez que es el líder de la oposición. Si el señor Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, entonces a mí no me cabe la menor duda que podría competir en buena lid con el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Es evidente que solo votando al Partido Popular nos libraremos en España de cualquier mal. Entonces el remedio se sabe, es votar al Partido Popular. Fuera de eso no hay salvación. Pero esto ya lo sabíamos, no es novedad. Entonces lo que efectivamente ha planteado Pedro Sánchez es bastante más ambicioso de la reforma del Código Penal que ha planteado el Gobierno. Por ejemplo, es tan ambicioso como que lo que piden es cuando estos familiares que tienen patrimonios derivados de actos de corrupción o se los han entregado a los corruptos para que los puedan ocultar, si hay signos externos que aprecien indicios de que han experimentado un incremento patrimonial desproporcionado a estos que lógicamente hay que perseguirlos, dice Sánchez, hay que vigilar lo del patrimonio. También que tiene que permitirse que el juez o el tribunal pueda llevar a cabo las investigaciones oportunas para determinar el origen de dicho patrimonio y adoptar las medidas que en su caso procedan. Es decir, que haya una investigación ad hoc sobre esas personas, no sobre ellos, sino sobre los terceros. Y no solo con los bienes patrimoniales obtenidos por el delito, sino con todos sus bienes patrimoniales presentes y futuros. Perdón, esto no lo ha dicho el señor ministro. El señor ministro ha dicho, perdona, esta es la respuesta en Europa Press del señor Sánchez. La nota oficial. Vale. Evidentemente puedes creer o no. Yo es que leo esto porque es la información. Entonces, ni siquiera en esto quiero opinar. Solo quiero que los espectadores vean que hay diferencias y que mejora el Código Penal del Partido Popular. Lo que sucede es que el Partido Popular ya es la segunda ocasión, porque también le fastidió que Sánchez saliera con el tema de la renta básica, porque le gana por la mano al Partido Popular y otra vez le gana por la mano al Partido Popular en este tema. Y esto joroba mucho, pero el Sánchez ni se parece a Zapatero, como decís, en nada de esto, porque lógicamente hace su programa y el programa del Partido Socialista hasta ahora mejora bastante lo que hace el Partido Popular. ¿Pero no te gustaba Zapatero? Ahora no os gusta. Por favor, Zapatero te gustaba. Mira, Ricardo, por mucho que lea el argumentario del PSOE, en este tema no puedes defender a Sánchez porque es un papelón. Contesta. Mira, Sánchez ha hecho esto por un doble motivo. O por desconocimiento, que no sabe ni lo que vota, o por demagogia electoral y engañar a los españoles. Porque lo que está diciendo y ha propuesto ya está aprobado por la reforma del Código Penal
Y cuando tú hablas de la investigación de los jueces, está aprobado por la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Por las dos vías y por las dos leyes está aprobado. ¿Y sabes qué hizo el señor Sánchez en las dos? Votar en contra. El Partido Socialista votó en contra hace un mes en el Parlamento a estas dos leyes. ¿Cómo que lógico? Porque pero si está pidiendo lo que era votar en contra. Vamos a ver si se centra un poco ya Sánchez, que se le está yendo un poco la pinza a Sánchez. Oye, si solamente se puede apoyar lo vuestro, pues acabó todo. No, pero si es que Sánchez no apoya lo del Pero vamos a ver, lo que es incomprensible es que hace un mes el gobierno de Rajoy, dentro del paquete de las 70 medidas que hemos hablado aquí mucho, de las 70 medidas contra la corrupción, se modifica el Código Penal, se modifica la ley de enjuiciamiento criminal para precisamente en el decomiso que no ese patrimonio se recupere y que no salgan los chorizos de la cárcel hasta que no devuelvan el dinero y se recupere, y a los familiares y terceros y testaferros y a todo el mundo del entorno, que eso ya se ha modificado, y que ahora, un mes después de votar en contra, venga Sánchez a decir que él, si es presidente del gobierno, lo va a hacer. Pero ¿dónde vive este hombre? Alfonso Merlos. Quiero decir algo en contra de Pedro Sánchez y algo en parte en su descargo. En contra, cuando tú eres presidente del gobierno de una nación, y más una nación como España, o jefe de la oposición, tú no puedes hacer política en base a lo que es el marketing, la propaganda y la demagogia. Por lo tanto, si resulta que están apareciendo determinados datos o elementos sobre la púnica que afectan al PP, tú no puedes decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahora voy yo y digo que voy a ser el más fuerte contra la corrupción, porque es que eso ya está aprobado. Claro. Entonces, eso en su contra. Y luego, en parte en su descargo, yo quiero decir que el señor Sánchez, secretario general del Partido Socialista, claro, a todo no puede llegar. No puede ser como los hombres del Renacimiento, que tenían un conocimiento absoluto sobre todas las artes y las ciencias y tal. Entonces, habrá sitios a los que no llegue. Pero en lo que tú no llegas, tiene que llegar tu equipo, tienen que llegar tus equipos. Entonces, el señor Pedro Sánchez tiene equipos en el Partido Socialista que están demostrando que son muy malos y que le asesoran muy mal. Por tanto, eso lo digo en descargo de Pedro Sánchez, y le animo a que cambie los equipos y a que le asesoren mejor para que Pedro Sánchez sepa lo que dice, que es que no sabe lo que ha dicho. Es muy claro lo que ha dicho. Maripau Domínguez. A ver, yo dices, Ricardo, por favor. Dices muy claro lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy. Yo creo que también es muy claro que es una maniobra de la derecha que le viene muy bien electoralmente decir que Pedro Sánchez es una especie de Zapatero bis, porque como no consideró bien a Zapatero, y es cierto que Zapatero cometió muchísimos errores, y yo lo he criticado en público en reiteradas ocasiones, hizo cosas buenas desde luego, sobre todo sociales, pero el decir que el nuevo secretario general del PSOE es una reproducción de José Luis Rodríguez Zapatero, le viene muy bien a la derecha, porque desde luego no goza de la mejor fama Rodríguez Zapatero, con lo cual decir, bueno, si aquel fue malo, este va a ser exactamente igual. No tiene por qué. Para mí, desde luego, hasta ahora, Pedro Sánchez no tiene mucho que ver con Rodríguez Zapatero. Quiero decir, no, él tiene su propio programa, él tiene equipos que son muy distintos. No tiene nada que ver. Hombre, tiene que ver que efectivamente es secretario general del mismo partido que Rodríguez Zapatero, ¿no? Pero mira, ideológicamente estarán en la misma. Un secretario general del Partido Socialista que aspira a ser presidente del gobierno, que planteó quitar el Ministerio de Defensa, ya con eso está superando a Zapatero. Con eso está superando a Zapatero. Y ya lo de no saber ni lo que está votando y luego proponerlo demuestra que de momento en la oposición está haciendo más barbaridades que Zapatero. No demuestra nada. Un momentito. Ricardo, yo creo que la cosa es muy sencillo. La gente que nos está viendo lo va a entender. Llevamos ya varios meses donde el PSOE está en campaña electoral, y si al PSOE le dices, oiga, ¿verdad que ahora es de noche? Te va a decir, no, ahora es de día. Si cualquier cosa que haga el Partido Popular, aunque sea bueno, y eso es lo que a mí me empieza a dar ya pereza de estos días de política. Porque claro, al final, si el PP hace una ley y dice, oye, pues me intenta mejorarla. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que los asesores... Bueno, oye, ya la veremos. ¿Cómo la va a mejorar? Si no, de verdad, es que primera, el juez, que lo sepas, puede instruir en la dirección que le dé la gana. Eso que lo sepas. Por tanto, está diciendo una cosa que como él es empresariales, pues no tiene ni idea. Un juez instruye, si considera que Paco Maruenda es su primo hermano y tal, pues oye, instruye y te pide las causas, las pruebas, etcétera. Eso es oye, lo aprendes en primero de Derecho. En empresariales, en el Centro María Cristina, no lo debió aprender. Cosa que como le tengo simpatía, lo siento. Porque la culpa no es
publicará lo que ha dicho Sánchez, lo leeré mañana. Sí, mira, vamos a ver. Prefiero leer tu periódico que tu favor, yo intento no ofenderte y tú siempre te gusta ofender. Y así no ganas nada, Ricardo, de verdad. Hazme caso, porque claro, si tú te parece que lo que ha hecho el PP es dar argumentos, esa descalificación de decir que el PSOE es maravilloso y te estoy explicando que lo que dice Sánchez lo habrá escrito alguien que no entiende derecho, pero tú sigues empecinado en lo tuyo, ánimo. Un juez puede instruir como quiera en este país, como quiera, como le dé la gana. Ya está contemplado en la ley que Siguen las decisiones polémicas de los podemitas, ahí donde gobiernan. Vamos a recordar el episodio, por ejemplo, de Barcelona, pero también en Alicante, donde los cuates de la llamada Marisol La Roja, concejala de Juventud, están intentando, como se hizo en Barcelona, retirar el busto del rey Juan Carlos de uno de los salones del Ayuntamiento alicantino. Quieren que sea trasladado al Museo de la Memoria Histórica de la ciudad de Alicante. Forma parte de la memoria histórica, don Juan Carlos, parece ser. Bueno. A ver, venga. Vean el trabajo. ¿Qué momentazos nos están ofreciendo los podemitas del Ayuntamiento de Alicante? Y el ridículo que están haciendo. Para hacer ruido no les basta con tener a la ofensiva e insultante concejala Marisol La Roja, sino que ahora quieren seguir los pasos de Ada Colau y retirar el busto del rey Juan Carlos situado en el Salón Azul del Consistorio. Los motivos que alegan a través del portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, es que es un busto preconstitucional y que allí no pinta nada. Afortunadamente, su gozo se irá a un pozo, de momento, pero todo se andará. Por cierto, que la señora concejala de Juventud de ese ayuntamiento, es decir, Marisol La Roja, aún no ha pedido disculpas por los insultos y las amenazas vertidas en sus tweets, ni por supuesto ha presentado su dimisión. Qué gran ejemplo tienen los jóvenes alicantinos en su concejala. Y lo curioso es que nadie levanta la voz contra esta política feminista radical. Ella puede pedir el asesinato de políticos y no pasa nada, pero el alcalde de Granada, por poner un ejemplo, hace unos comentarios desafortunados sobre la desnudez femenina y todo el mundo se le echa encima. Y la pregunta del millón es: ¿cuándo empezarán los gobiernos podemitas a ocuparse de los problemas que de verdad importan a los ciudadanos? Pues habría que responder a esa pregunta de Teresa Fernández aullando, como la revista Hermano Lobo. O grullando. No, pero es una cosa de verdad. Mira, van pasando las semanas y nos encontramos pues que en unas cosas que decían resulta que no eran verdad. Es decir, toda la situación que se hablaba, todo el heroísmo, el kichi, ahí intentando impedir los desahucios. Pues bueno, pues no hay los desahucios que ellos dicen, porque es que es mentira. Ahora ya los desahucios, primero porque la gente que tiene pisos no quiere desahuciar, quiere que le paguen y ya está, ¿no? Y muchas veces son cosas que pisos de alquiler, por cierto, gente que alquila un piso, etcétera. Luego vemos que se dedican pues a esta cosa de la memoria histórica pintoresca, y es sacar el retrato de la persona que, como decía muy bien antes el ministro Margallo, pilotó la transición. Es decir, ellos decían no nos representan, y se referían a dos partidos con más de 20 millones de votos. Si ahora que a mi amigo Ricardo le encantan estos de Podemos, a ver si el PSOE llega al gobierno gracias a Podemos, eran los que decían que el PSOE no les representaba, para que nos enteremos, ¿no? Luego estos mismos que decían de que las oligarquías dominan las instituciones. Oye, la segunda capital de España está en manos de Podemos, la primera en manos de Podemos, Valencia en manos de Podemos, que es Ribó y todo su equipo, Zaragoza. Oye, ¿Madrid no es importante? ¿Madrid no es importante? Pues ahí está, tienes a la Rita Maestre y tienes al Kichibis, ¿no? El Murgui, ¿no? Que además no han pegado para el agua, que es una cosa también de los pijoprogres que le molesta a mi amiga Maripau. Pijoprogre es que papi es rico y tú estudias la carrera sin trabajar. O sea, que mi para padre ti la mayoría de los progres son pijos. Sí, no, todos estos... Mira, los mi que padre, tienen conciencia social para ti son pijos. No, conciencia social, mi padre que tuvo que trabajar como un enano y estudiar y trabajar. Y ir los domingos al mercado de San Antonio a buscar libros, a trabajar ayudando libros para que le prestaran los libros que leía entre semana. Entonces a mí, estos pijoprogres, ¿no? Que me vengan a dar lecciones desde la comodidad que tienen todos ellos, pues mira, pregúntales a todos ellos si alguno, oye, yo ya me basta que me digas si alguno de ellos ha estudiado y trabajado a la vez. Eso se llama rabia de clase. ¿Verdad? Que eso es una cosa, claro.
Eres un desclasado. No, yo afortunadamente tengo mucha... Yo tengo muy clara mi clase. Tú eres un desclasado. Sí, pero bueno, te quiero decir, a ver, la ley se tiene que cumplir, Antonio, y entonces quiere decirse que si el retrato del rey tiene que estar en el Ayuntamiento de Alicante, tiene que estar. El del actual rey. El rey don Juan Carlos, lo que pasa es que está en otro salón. Lo que dicen estos es que ese salón es prescindible. Hasta ahí lo dice solo un partido político, que es Guanyar tal, que son los podemitas que vosotros decís despectivamente. Pero los podemita igual que socialista o populares. Los otros no, pero se podría decir populitas o sociatas, populitas, podemitas. Entonces son populitas. Ahí hay un representante de los populitas, por ejemplo. Entonces, hay que aplicar la ley de memoria histórica, por ejemplo, eso sí. Hay que aplicar la ley de que el retrato esté del rey, pero la ley de memoria histórica, por ejemplo, no la ha aplicado Rita Barberá. Por eso hay una noticia de hoy que la Sala del Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha tramitado una denuncia contra la exalcaldesa de Valencia porque hay en Valencia monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores con exponentes del franquismo. Esto también es ilegal, por tanto, hay que aplicar la ley de memoria histórica o que el Partido Popular la derogue, que todavía está a tiempo, pero si no, hay que aplicarla. Vale, y en cuanto al Ayuntamiento de Alicante, pues tiene que aplicarse la ley, que es que el rey de España, Felipe VI, tiene que estar ahí. Pero solo una cosa, no es que... Puede estar Juan Carlos, pero es que Paco has dicho una cosa que no es real. El busto no lo retiran apelando a la ley de memoria histórica, porque no tiene nada que ver, que se sepa, no es un símbolo franquista. A ver, Alfonso. Vamos a ver, ¿no? A mí es que de repente me han entrado dudas entre debatir sobre lo que tú has planteado como director del programa, el asunto de Alicante, o el tema de Rita Barberá, que ha planteado Ricardo. Pero bueno, te voy a hacer... es una noticia. No te voy a hacer caso porque... Es una noticia. No, pero porque me parece que la ley de memoria histórica no tiene nada que ver con el actual rey ni con el rey padre, me parece. Creo que yo creo que todavía no. Pero en fin, el tema es que estamos realmente ante un engaño. Si estos partidos antisistema hubiesen hecho una campaña electoral con la idea de que había que quitar todos los retratos del rey, todos los bustos y vaciar de imágenes impuras las instituciones, pues la gente lo hubiese votado o no. Pero sin embargo, en el caso concreto de Alicante, cuando tú le preguntas a la gente, cuando ves la opinión que tiene la gente, lo que te dice es: hemos votado lo que hemos votado para que se ayude más a los autónomos, para que la ciudad de Alicante sea más limpia, la ciudad, y para que sea una ciudad más segura. Y estos se ponen a quitar bustos unos y retratos otros del rey. Oiga, cuando le ayude a los autónomos y quite el paro, cuando Alicante sea más limpia y cuando sea más segura, hasta tú les votas. Debatimos sobre los cuadros. Ya te veo el camino. Debatimos sobre los cuadros, pero es que quitar los cuadros es muy fácil. Solo tienes que decir a un operario: usted súbase una escalera y quite eso. Pero crear empleo es más difícil. Oye, crear empleo es más difícil. Aquí hay mucho, una cosa que decir que no se me olvida. Aquí hay mucho hijo de franquista que quiere matar al papi o al abuelo, ¿no? Pero claro, si resulta que tu abuelo era un coronel franquista que participó en no se sabe qué, un general, o resulta que era un catedrático que juró los principios del movimiento, como Enrique Tierno Galván, que tanto os gusta, juró varias veces los principios del movimiento y no tuvo ningún problema en hacerlo, porque como sabes, los funcionarios, cuando adquieres la condición de funcionario, tienes que jurar, no solo los altos cargos, o prometer, ¿no? Por lo tanto, yo ya estoy cansado, como algún medio de comunicación donde sus líderes son hijos de franquistas, ¿no? O estuvieron con Franco. Yo no estuve, yo no fui director de informativos de Televisión Española con Franco, ¿sabes, querido Ricardo? Pero te habría gustado, sí, te habría gustado, Paco, algunos sí. Te habría gustado, no habías dicho que no, que te habría gustado. No, para nada. ¿Habías dicho que no? No, yo es que no soy franquista, ¿sabes? Insumiso contra Franco. Mira, ¿sabes qué me pasa? Yo tengo una ventaja. A nadie le obligaban, a ser director de informativos de Franco, no te obligaban, te pagaban muy bien. Y mira, yo tengo una suerte, mi padre era liberal, entonces yo no tengo que matar a mi padre ni a mi abuelo, no tengo ni un solo franquista en casa. Fíjate qué suerte. Tengo muchos, sí, algunos sí, anarquistas que estuvo en la cárcel, el hermano de mi abuelo. Mira, Ricardo, vamos a repasar la prensa. Que vosotros estáis, los socialistas, defendiendo a Podemos porque queréis buscarlos de socios para, si gana el Partido Popular, quitarlo. Y lo sabe muy bien quitarlo. Pero de verdad es muy triste el papel de los socialistas defendiendo a esta gente de Podemos, porque mira, es curioso que los de Podemos estén quitando el retrato del rey en los ayuntamientos y sin embargo estén votando a favor de un falangista para ponerlo de presidente de Comunidad de Cantabria. ¿Comprende? Entonces, como eso es una contradicción, como eso es una... No, pero es que son vuestros socios. No. Es que son vuestros socios, por eso te lo digo a ti, para que se lo transmita. Entonces, esas contradicciones, pues la gente no las entiende. A ver, una portada que me ha llamado la atención, Jaime González, ABC lleva mañana portada: la pobreza infantil a debate. Esta es una de las grandes mentiras que aquí se han vendido
especialmente en algunos medios afectos a Podemos y a la izquierda en general. Dice ABC, la izquierda fracasa, ahí la ven ustedes, en su intento de instrumentalizar el hambre. Los nuevos ayuntamientos admiten que el panorama de desasistencia que dibujaron en campaña no se corresponde con la realidad, o sea que ya están dando marcha atrás. También pediatras y ONGs confirman que la desnutrición es excepcional en España, o sea que no es algo corriente, sino una excepción. Y habláis, y este es el dato, fijaos, en Madrid, solo el 10,9%, solo el 10,9%, vamos, el 11% de las plazas en comedores escolares dispuestas por la Comunidad de Madrid para los meses de verano se han cubierto. Solo 11. De cada 100 niños supuestamente desnutridos en Madrid, solo 11 van a ir a comer a estos locales, comedores escolares, para poder satisfacer esas necesidades. ¿Esto qué significa? Que se ha mentido de una forma descarada por parte de los podemitas y quienes les acompañan. Te voy a dar un dato. Primero, la señora Carmena salió un día en rueda de prensa diciéndonos a todos los madrileños que según el Ayuntamiento de Madrid y en virtud de unas tablas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, en Madrid había 25.212, que ya es afinar, 25.212 niños en situación de malnutrición. Bien, como consecuencia de aquellas declaraciones se montó la Mundial. Al Partido Popular se le acusó naturalmente prácticamente de haber abandonado a su suerte a los niños que no les daban de comer. Entonces, con buen criterio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se adelanta a la señora Carmena y pone en marcha los comedores escolares. Y pone en marcha 5.500 plazas. 5.500 plazas. Los de Podemos decían que eran 25.000, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid pone 5.500 plazas. Y se pueden apuntar libremente todos aquellos que naturalmente estén en una situación de que sus hijos estén malnutridos. Para eso están. De esas 5.500 plazas se han cubierto solamente 600. Es decir, que todos los malnutridos eran 600. ¿Dónde están los 25.212? De los 600 a los 25.000 hay 24.000 y pico. ¿Dónde están? Ya. ¿Y yo por qué hoy la señora Carmena no pide perdón? Porque, mira, yo entiendo que si lo hiciera por una razón de solidaridad, yo soy el primero en alabarla. Pero lo primero es que ha distorsionado la realidad de este país. Nos ha dibujado como si fuéramos Biafra. Hay muchas dificultades y mucho sufrimiento de la gente, y yo lo entiendo. Pero hoy era el día en el que la señora Carmena tendría que pedir perdón. Bueno, mañana se le puede pedir. Se le puede exigir hace un año, Antonio... Con esa portada se le puede decir, señora Carmena, señora Rita Maestre, portavoz que es la que manda en el Ayuntamiento realmente de Madrid, esta joven, Rita Maestre, pida usted perdón en nombre de la alcaldesa, por mentir. Por mentir. Hace un año Cáritas hizo un informe diciendo que España era el... Por favor, ¿qué? Era el segundo país de Europa después de Rumanía en pobreza infantil. Hace un año, justamente ahora. Eso fue Cáritas y eso está publicado. Entonces, ese es un diagnóstico. Eso es una falsedad. No, barbaridad. Bueno, vamos a ver, pero no vayamos a entrar en debates sobre informes que probablemente en algunos casos estén distorsionados por lo que sea. Vamos a entrar en los hechos. La realidad es que ha habido 600 madrileños que han pedido a sus hijos una plaza para sus hijos. Las dos cosas son la realidad. No, Madrid está la realidad. No, la realidad. Pero entonces negamos el informe. Hombre, no. El informe. No, tú niegas la realidad. Yo creo que sería bueno saber el informe que lo dice. Pero Ricardo, pero tú ¿por qué niegas la realidad? Yo quería la realidad son 600 niños. ¿Por qué niegas la realidad? Me extraña mucho que Cáritas dictamine que España es el segundo país de Europa después de Rumanía en pobreza infantil y luego solo 600 se apunten. Vamos a ver, pues habrá que ver por qué. Porque entonces o es mentira que seamos el segundo país de Europa en pobreza infantil, o es mentira de los 600. ¿Cómo puede ser eso? No, los 600 no es mentira. Es una verdad, pues han apuntado 600. Vamos a ver, que lo diga el espectador. Yo creo que el espectador, que es inteligente, ha de saber que cuando se habla de pobreza, no se habla de pobreza en general, sino en pobreza con respecto a la renta de un país. España tiene una renta de $25.000, $25.000 por persona. Cada español es la renta, eso es un dato estadístico puro y duro. ¿Qué significa para los índices famosos de pobreza referidos a España? Que tú tienes que ganar 8.000 euros
al año. Eso significa pobreza en España. Si estás entre 8.000 y 12.000 euros, eres pobre. Eres pobre si no comes cada 2 días carne o pescado. Es decir, si tú te gusta la pasta, eres pobre. Si tú no haces vacaciones. Pobreza, yo no sé, yo creo que habrás viajado por el mundo. Pero claro, cuando los búlgaros vienen a España, los rumanos, los letones, los estonios, es decir, todo el mundo viene a España, hombre, si fuéramos una nación tan pobre, no vendrían. España tienes la sanidad gratuita, la educación gratuita, es decir, tienes pensiones. ¿Pero de qué pobreza estáis hablando? Decir a Cáritas, dime dónde. A mí no me lo digas. Alfonso Merlos, por favor. La verdad es que yo leo este titular y se me hiela la sangre, porque pensar que hay algún político que pueda usar algo tan dramático como el hambre de las personas, aunque sea solamente de una, para ganar votos en unas elecciones antes de ellas o para gobernar, de verdad que se me hiela la sangre. El tema de la señora Carmena, a mí me parece muy bien que en su momento estableciese como prioridad el combate de la pobreza, pero no con datos falsos. Si efectivamente la había en las dimensiones que ella consideraba. Que ella tiró por elevación o hizo un cálculo a la mayor, te voy a decir que incluso me puede parecer todavía mejor, ¿eh? Pongo un gran plan de choque en marcha porque hay una situación que es de auténtica catástrofe, que es un problema humanitario severo en Madrid, que afecta especialmente a los niños y por lo tanto hay que estar preparados. Ahora, lo que en su momento trazó la señora Carmena no existe. Es mentira, no existe. Por lo tanto, ella tendrá que hacer, primero, explicar por qué razones habló de esos datos y cuáles eran sus fuentes y qué intenciones tenía, y a partir de ahora, qué es lo que va a hacer en relación a la lucha contra la pobreza real, que está muy circunscrita, por fortuna, en la ciudad de Madrid y que no tiene nada que ver con situaciones como las que tú estabas citando, Jaime, que evocan, por desgracia, al tercer mundo. Claro. Eso no existe en Madrid. No y lo han probado las familias. Y la realidad, finalmente, se impone frente a la propaganda. Y esperamos, no digo ni siquiera las disculpas, las explicaciones de Carmena. Que se explique. No, muy brevemente, por favor. No, pero si es que el problema no es que haya mentido sobre la cifra diciendo 25.000. El problema es que ella no ha hecho ningún plan para luchar contra la pobreza. Y lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes, no lo ha hecho el Ayuntamiento de Carmena. O sea, ella habla de 25.000 niños que pasan hambre, no hace ningún plan. Lo hace la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, con Cristina Cifuentes, y al final los 25.000 son 600. Y ella no ha hecho nada más que mentir. Bueno, señores, estamos en disposición de ofrecerles otras portadas de periódicos. Esta jornada de jueves, puesto que ya estamos a jueves, son las 12 y 13 minutos de la noche. Dice La Razón, el gobierno da 1.861 millones a Cataluña frente al desafío de más. La comunidad es la más beneficiada de la financiación de 2016. Un catalán cobra 1.355 euros menos que un madrileño desde que gobierna más. Esto es lo que ha bajado el sueldo allí gracias a y luego la huida de empresas. Yo que leo los periódicos catalanes, los catalanes cobran menos claro, que los madrileños, por ejemplo, en sus trabajos, no estamos hablando de que reciben menos, no, que cobran menos en sus trabajos. Sí, ahí es objetivo, el caos de Cataluña gobernado por esta tropa y Madrid con gobiernos serios. Bueno, esa es la diferencia. Esto que publicáis ahí, Paco, en portada, es un telegrama, es un comentario en correos Twitter, de preocupación de los profesores y directores de los colegios el 9N cuando el famoso referéndum que no se celebró, pero que hicieron esa pantomima, pues el temor que tenían de sufrir agresiones, presiones, ser marginados. Es decir, es una situación que tienen que abrir los colegios. Sí, mira, eso para que a mí una vez instalaran las urnas. Lo que decía Margarita está muy bien, la ruptura del PSC. A mí me decía una vez el líder, cuando era Pera Navarro, el primer secretario del PSC, dice, no sabes lo que es para nosotros, para nuestros diputados, los que no son de Barcelona capital, cómo les presionan ambientalmente, cómo les insultan, cómo ese ambiente generalizado de que si no eres nacionalista eres un mal catalán. Ahora es curioso que cuando se van produciendo, cada vez que se va produciendo inyección de dinero desde la administración central, se aplaca más la famosa frase de España nos roba, ¿no? Sí, claro, se escucha menos, se escucha menos la frase de España nos Oye, roba. por cierto, ya que aparece en la portada de La Razón Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular a las elecciones del 27 de septiembre,
Mañana va a ser nuestro invitado, estará aquí en el plató, será invitado del Cascabel. Rápidamente, y al hilo de lo que comentábamos con García Margallo, que lo ponía de manifiesto Ricardo Martín, algunos medios, es verdad, pero algunos medios, no todos como tú decías, Ricardo Martín, tú has dicho, los medios en general dicen que representa la línea dura, no. Algunos medios, muy concretos, más afectos a la izquierda, han hablado de un candidato duro, de extrema derecha, etcétera, etcétera, en fin. Yo creo que ha dolido, porque este es buen candidato. Este es buen candidato. Esa es la clave. Se han puesto de los nervios. Tú verás. Si hubieran puesto... Bestringe, que no es sospechoso. La prueba... El señor Bestringe, que no es sospechoso, creo que advertía ya, podemos decir, ojo que el PP ha acertado con el señor García Albiol. La prueba de que ha sido un acierto y que es un magnífico candidato es que todos se han puesto de los nervios. Los tertulianos de izquierda hoy estaban como posesos. O sea, como posesos. Las televisiones de la izquierda estaban desatadas. Con subidas de Ricardo tensión. Martín está hoy atacado de los nervios. Con subidas de pero tensión. además, mira, es que la incongruencia de decir que es derecha extrema o pura derecha, cuando le ha votado un 34% de la población de Badalona. O sea, hay un 34% de la población de Badalona que es extrema derecha. No es de que es absurdo, es que esos son planteamientos absurdos. Cifuentes es de centro y Albiol es de derecha. ¿Ha puesto de los nervios a todos los partidos en Cataluña? Por supuesto. Pero a ti te parece de dónde centrado, viene entonces? Yo conozco a Xavi, es un tío muy centrado. Es de centro, es un tío muy de centrado, centro. muy No centrado. es nada de extremo, es de centro. Lo que sí es muy directo. Lo que sí es muy directo en el lenguaje. Ahora el extremo es a mí me hace gracia esto, ¿Tú crees que es buen candidato, García Albiol? Es muy buen candidato, es el mejor. que Yo, podía claro, comprar y este intento de dividir, ¿no? Y diciendo, Cristina Cifuentes, que la conozco desde hace algunos añitos, ¿no? Por cierto, pues Cristina Cifuentes viene de AP, Alianza Popular, de las Juventudes de AP. En la universidad, en la Complutense, era del grupo de gente de AP, que son... Entonces, claro, yo cuando se habla de... No, es que resulta que Cristina Cifuentes en unas posiciones tendrá una visión que a ti te parecerá muy progre, pero es del Partido Popular, y Albiol es del Partido Popular. Y el Partido Popular, en ese terreno, y en el terreno de la inmigración, dice algo que es lo que se dice en toda Europa. Algún alienígena piensa distinto, y lo de las cosas que hizo Caldera, por cierto, una parte de los problemas, fue cuando Caldera dijo, anda, puertas abiertas para todos, que pagan los españoles, que debemos ser idiotas como la ya los que dijo Caldera eso, por favor, hombre. Estás hablando de ¿Qué dices, Caldera? Oye, Caldera es el 2004, El García Albiol tiene una cosa, y es, como no viene de nuevo, hizo en su momento un discurso, ganó unas elecciones, se puso a gobernar como alcalde y en el momento en el que le han votado, le han dado todavía más votos. Ahora que se hayan aliado los socialistas, los antisistemas, los separatistas y tal, y lo hayan quitado, pero la gente le ha avalado y le ha apoyado todavía más después de conocerle gestionar la ciudad de Badalona como alcalde. El gran valor que tiene Xavier García Albiol, que es una persona que dice las cosas que piensa mucha gente y que otros no se atreven a decir y que las dice, porque no es políticamente correcto. Y si lo que se necesita en este momento en el Partido Popular es alguien que fuera políticamente correcto en el Cataluña, era para perder las elecciones. Lo que se necesita en Cataluña es un candidato del PP políticamente incorrecto. Y que diga las cosas para no seguir la estrategia esa del apaciguamiento que al final se ha convertido en un auténtico fracaso para el PP. O es que no estáis viendo los datos. ¿Qué ha pasado con el PP en Cataluña? Pues que ha caído en picado. Bueno, pues hay que cambiar de estrategia, completamente de estrategia. Hay que llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Vale. Y eso lo tiene, y eso lo da García Albiol. Claro, ¿sabes qué pasa? Que entra en colisión frontal con la idea de somos un partido de centro. En lo que tanto insiste el Partido Popular. Mira, la prueba más palmaria de que han acertado es que yo me remito al dicho. Ladran, luego cabalgamos. Mañana lo tendremos aquí, será un placer recibirle y hablar con García Albiol. Bueno, vamos a ver, antes de cerrar nuestro programa y el barómetro, por supuesto, otras portadas. El País lleva su portada con foto incluida, lo que ha pasado hoy en el estrecho de Calais, el paso de Calais entre Francia y Gran Bretaña. El cruce de inmigrantes por el paso de Calais extiende la crisis europea. Un sudanés muere al ser atropellado por un camión. Francia y Reino Unido refuerzan las medidas de seguridad. Y el gobierno que estudia medidas para mantener el cementerio nuclear en Villar de Cañas. También habla de Cataluña, que es la más beneficiada en el nuevo reparto de financiación. Y El Mundo habla de Kabul, que da por muerto al líder de los talibán. Pero yo pensaba que este estaba ya enterrado hace 3 años. ¿No? El Mullah Omar, pero si esto es más antiguo que el hilo negro. ¿Es verdad? Vamos a ver, el gobierno afgano revela que el Mullah Omar falleció en abril de 2013 en un hospital de Karachi. Pero desde hace ya mucho tiempo se habla de que este hombre está muerto. Yo no soy partidario ni del corporativismo ni de hacer críticas de nuestros colegas. Pero, hombre,
que la noticia más importante para los españoles sea que una agencia de inteligencia de Afganistán dice que cree que hace 3 años murió el mulá Omar. Pues imagínate que hacemos aquí un debate sobre 1 hora sobre lo que dice esta agencia de inteligencia afgana, que parece que murió el mulá Omar hace 3 años. Es que, bueno, en fin. Y luego ABC, que lleva en su segunda portada que el gobierno neutralizará la maniobra del PSOE para frenar el almacén nuclear. Los ministros de Justicia e Industria aseguran que el proyecto se mantiene. Bueno, pues esto es lo que hay. Que no es poco, señores, no es poco. Para que ustedes lo lean en las próximas horas. Nos marchamos 100 días, no sin antes cerrar el barómetro. Venga. Pues Antonio, según nuestra audiencia, Pedro Sánchez es el nuevo Zapatero. Así lo dicen el 62%, frente al 38%, pues que dice que no. Bien, Antonio, solo el 62. Adiós, Ricardo Martínez, Mari Pablo Domínguez de Alfonso María. Está muy brillante hoy, Ricardo. Ricardo. Lo siento, Ricardo, pobre.